Nigromante de las sombras 261, 280. Zorro novelas ligeras. Finalmente lo logré, gritó Evan en voz alta luego de ver que usaba refuerzo de maná y sus habilidades al mismo tiempo. Pero justo cuando gritó, una vez más perdió el control sobre su maná y el refuerzo de maná terminó ahí. Cuando Evan notó esto no se desanimó. Aunque fue solo por unos segundos, tuvo éxito. Ahora que puedo controlar el maná de ambos núcleos, no pasará mucho tiempo antes de que pueda usarlos a ambos en la batalla, murmuró Evan y miró a sus sombras no muertas que estaban parados al lado del centro de entrenamiento como porristas. Debería entrenar con ellos ya que es la mejor manera de mejorar mi control, pensó Evan y estaba a punto de entrenar con sus sombras no muertas cuando un anuncio sonó por toda la academia. Todos los estudiantes se reúnen en el salón de la academia en 30 minutos. Evan se sorprendió cuando escuchó el anuncio y se preguntó por qué los estaban convocando. Se miró a sí mismo y vio que estaba empapado de sudor. Comenzó a entrenar sus habilidades y refuerzo de maná hace 10 días. Durante este tiempo rara vez salía del centro de formación y pasaba la mayor parte del tiempo aquí. Debería tomar un baño antes de ir allí, pensó Evan y llamó a sus no muertos de las sombras a su almacenamiento de sombras. Después de devolverles la llamada, salió del centro de entrenamiento y se dirigió a su habitación. Cuando terminó de bañarse, era casi la hora de reunirse en el salón de la academia. 55R5Q5, 505, 75R5, 5. Rápidamente se vistió y salió corriendo de su habitación. Mientras iba vio a otros estudiantes que también se dirigían hacia el salón de la academia, y al igual que él también estaban confundidos sobre por qué los llamaban. Pronto llegó al salón de la academia que ya estaba lleno de estudiantes. Todos los estudiantes estaban sentados en las sillas y al final del pasillo había una plataforma parecida a un escenario donde Evan notó que había 4 personas paradas. Reconoció a Edward y Cole entre ellos que eran los profesores de la academia, pero no reconoció a los otros 2. Miró alrededor del pasillo y después de encontrar una silla vacía se sentó allí. Todos los estudiantes estaban confundidos y hablaban entre ellos sobre lo que estaba pasando. Está bien, deja de hablar. Después de que pasaron 30 minutos, Cole dio un paso adelante y les dijo a los estudiantes que dejaron de hablar. Aunque hablaba normalmente, todos escuchaban su voz porque utilizaba la técnica clásica de las novelas. Amplificando su voz usando maná. Sé que todos quieren saber por qué los llamamos aquí, así que no les haré perder el tiempo y iré directamente al grano, dijo Cole y miró a todos los estudiantes. La ciudad de Naplian se enfrentará a una marea monstruosa. Pronto Evan y los otros estudiantes quedaron atónitos cuando escucharon a Cole. Aunque no es imposible, las posibilidades de que se produzca una marea monstruosa son muy raras. Según lo que sé, la marea monstruosa anterior ocurrió hace 15 años, y fue cerca de la ciudad de Ravenhurst, pensó Evan mientras recordaba la última marea monstruosa. En esa marea monstruosa, decenas de miles de monstruos corrieron hacia la ciudad de Ravenhurst. Durante esta mejor marea, muchos cazadores murieron mientras detenían a los monstruos. Esta marea de monstruos fue una de las más peligrosas porque estaba liderada por 2 monstruos de rango S. Aparte de esos 2 monstruos de rango S, también había muchos monstruos de rango A más ya. Durante esta marea, 2 cazadores de rango S murieron para detener a uno de los monstruos de rango S que casi ingresó con éxito a la ciudad. Normalmente otras ciudades habrían enviado su apoyo para detener la marea de monstruos, pero debido a la situación de brotes inusuales de mazmorras que están ocurriendo, la mayoría de las ciudades no tienen suficientes cazadores para enviar como apoyo. Pero durante el último mes, la situación de la ciudad de Astarte mejoró bastante y no hubo brotes de mazmorras durante este tiempo. Así que algunos de los profesores de nuestra academia y otros gremios de la ciudad irán a la ciudad de Naplian para brindar apoyo. Dijo Cole y se detuvo por un momento para que Evan y los demás entendieran lo que acaba de decir. No ha habido ningún brote en una mazmorra desde el último mes, pensó Evan y recordó cómo encontró una poción negra en el anillo de almacenamiento de Carlos que puede usarse para crear un brote en una mazmorra. Creo que los brotes de mazmorras se detuvieron porque maté a Carlos, que estaba usando esa poción para crear brotes de mazmorras, pensó Evan y miró a Cole. Por lo que sabemos, esta marea monstruosa es menos peligrosa que la última que ocurrió en la ciudad de Ravenhurst. Si alguno de ustedes también quiere ir allí, encuéntrenos afuera de la academia mañana por la mañana. Durante la marea, se te asignará una posición de acuerdo a tu rango para que no tengas que preocuparte por enfrentarte a monstruos que tendrán un rango superior al tuyo. Puedes obtener núcleos y puntos de mérito después de matar a los monstruos.
Puedes intercambiar puntos de mérito por artefactos u otras cosas útiles. Pero recuerda, aunque dije que esta marea de monstruos es menos peligrosa que la anterior, esto no significa que estarás completamente a salvo. Habrá miles de monstruos en la marea de monstruos y nadie puede garantizar tu vida. Si decide ir allí, asegúrese de hacer los preparativos suficientes, dijo Cole y miró a los estudiantes que estaban sumidos en sus pensamientos. Muy bien, eso es todo lo que tengo que decir. Todos ustedes pueden regresar y pensar si quieren ir allí o no. Aunque no es necesario, les sugiero que vayan allí porque será una buena experiencia para todos. Y los ayudaré a todos a convertirse en mejores cazadores en el futuro, dijo Cole en sus palabras finales y después de echar un último vistazo a los estudiantes, se fue con Edward y otras dos personas que estaban junto a él. Los estudiantes comenzaron a irse después de que Cole les contó todo. Evan se sentó allí por un tiempo mientras pensaba profundamente. Estaba pensando si debería ir a Naplian City o no. Mi núcleo principal aún está lejos de recuperarse por completo, si voy, existe la posibilidad de que el gremio oscuro me apunte, pensó Evan y se puso de pie. Es bastante arriesgado ir allí sin avanzar al siguiente rango, pero no es que les tenga miedo, incluso si enviaran a un cazador de rango A, tengo suficiente confianza en que podré escapar de él. Aunque la marea de monstruos es peligrosa, también es una oportunidad para él de recolectar más núcleos y adquirir experiencia en batalla. Recogió muchos núcleos de su viaje a la ciudad de Aquaville, pero considerando la cantidad de núcleos que necesitará en el futuro, están lejos de ser suficientes. Estoy aburrido después de entrenar aquí todo el día. Evan salió del salón de la academia y comenzó a caminar hacia su habitación. Decidió detener su entrenamiento por hoy ya que partirá mañana por la mañana. Quería estar en perfectas condiciones cuando salga de aquí. ¿Cuándo regresaste? Mientras caminaba de regreso, Evan de repente escuchó una voz y cuando se giró vio a Valerie viniendo hacia él. Después de regresar de Aquaville City, permaneció dentro del centro de entrenamiento la mayor parte del tiempo, por lo que muy pocas personas sabían que había regresado. Evan tampoco se lo contó a nadie porque, bueno, no hay nadie a quien tenga que decirle que regresó. Después de todo, es un perro solitario. Hace apenas unos días, ¿qué hay de ti? ¿No fuiste a una mazmorra de rango A con la gente de tu gremio? Le preguntó Evan porque después del examen ella le dijo que entraría a una mazmorra de rango A con ella. Gremio. También regresé hace unos días, esa mazmorra tenía 50 pisos y nos tomó más de un mes limpiarla, dijo Valerie mientras sacudía la cabeza. Era obvio que la mazmorra de rango A era más difícil de lo que esperaba. Evan estaba un poco celoso por dentro después de escucharla, aunque ella es solo una cazadora de rango B, todavía puede ingresar a mazmorras de rango A. Ojalá yo también tuviera un padre magnate, pensó Evan mientras suspiraba por dentro. Entonces, ¿vas allí? Valerie le preguntó mientras seguían moviéndose. Sí, no tengo nada más que hacer, así que mejor voy allí, dijo Evan mientras se encogía de hombros. Yo también quería ir, pero tengo que lidiar con algunas cosas y no podré ir allí, dijo Valerie, sonando abatido. ¿Por qué estás abatido? ¿No es gran cosa? Evan le preguntó cuando vio su mirada abatida. Según él, no hay necesidad de que ella parezca molesta, incluso si no va allí no es que vaya a perder nada. Con su experiencia, puede obtener núcleos fácilmente para aumentar su rango. En cuanto a los méritos que se pueden canjear por artefactos u otras cosas preciosas, estaba seguro de que ella ya tenía suficientes artefactos consigo. ¿Qué sabes? Valerie dijo mientras lo miraba fijamente. Es una marea de monstruos, una verdadera y maldita marea de monstruos, miles de monstruos se reunirán en el mismo lugar y lucharán contra los cazadores. No me digas que nunca pensaste en ver una pelea entre miles de monstruos y cazadores. Una pelea donde los cazadores matarán a todos los monstruos y salvarán la ciudad. Así que ella solo quería ir allí para ver a los cazadores luchar contra los monstruos, pensó Evan mientras se contenía para no darle una patada. ¿Es esta la vida de los magnates? Evan gritó dentro de su mente. Otras personas querían ir allí para recolectar algunos núcleos y obtener méritos para poder mejorar su rango. Pero esta mujer quería ir allí porque quería ver miles de monstruos pelear. ¿Lo estaba tratando como un espectáculo? Es una lástima que no podré luchar contra una marea monstruosa, dijo Valerie y suspiró profundamente. Los ojos de Evan temblaron después de escucharla pero no le dijo nada. De repente recordó algo y le preguntó a Valerie. Por cierto, ¿conoces a un buen herrero? ¿Herrero? Conozco a alguien, ¿por qué lo preguntas?
Necesito guanteletes, revisé tiendas online pero no encontré nada satisfactorio así que estaba pensando en pedirle a un herrero que me hiciera un par de guanteletes. Como Evan no puede usar espadas y otras armas correctamente, estaba pensando en usar guanteletes, pero cuando revisó en línea no encontró ningún guantelete que fuera superior al rango C. Para el actual, los guanteletes de rango C no son suficientes. Quiere algo que sea al menos de rango B, así que estaba pensando en preguntarle a un herrero que pueda hacerlos por él. Naturalmente, no encontraste guanteletes porque muy poca gente los usa, dijo Valerie después de escucharlo. Puedo presentártelo, pero ¿tienes materiales para hacer tus guanteletes? ¿Necesito proporcionar los materiales yo mismo? ¿Ese herrero no puede usar algo de su tienda? ¿Yo también le pagaré por sus materiales?, preguntó Evan mientras levantaba una ceja. Aunque no es necesario, sería bueno si usted mismo proporciona los materiales porque la mayoría de las veces, los herreros simplemente usan materiales normales para fabricar equipos para otros, dijo Valerie mientras se encogía de hombros. Actualmente no tengo ningún buen material conmigo, dijo Evan después de escuchar a Valerie. Puede pedirle a Ilusia que busque buenos materiales, pero aún así le tomará algún tiempo recolectar buenos materiales. Conseguí algo bueno en la mazmorra de rango que visité. Puedo dártelo si puedes darme algo de igual valor, le dijo Valerie a Evan después de escucharlo. Oh, ¿qué obtuviste? Es algo perfecto para fabricar equipos como armaduras y guanteletes. Si usas eso como material, hay muchas posibilidades de que puedas forjar un guantelete de rango A. Pero no puedo darte eso gratis, así que dime si tienes algo que puedas darme como material que pueda hacer un artefacto de rango A, respondió Valerie con una sonrisa en su rostro. 555 y 5C55, 555X5D5B. En realidad, si tengo algo. Evan ni siquiera pensó después de escuchar a Valerie y dijo al instante. ¿O qué es? Valerie quedó desconcertado por su respuesta instantánea, pero aún así le preguntó. Tengo información, dijo Evan con voz llena de confianza. ¿Qué tipo de información? Preguntó Valerie mientras lo miraba con extrañeza. Ella no entendía qué tipo de información tiene él que puede intercambiar por un material que puede usarse para fabricar artefactos de rango A. Información que puede ayudar a detener los brotes de mazmorras que están ocurriendo en todas partes, dijo Evan con una sonrisa en su rostro. Al escuchar a Evan, Valerie dejó de caminar y abrió mucho los ojos. ¿Qué piensas? Si te doy información que pueda detener los brotes en las mazmorras, ¿me darás ese material? Evan también se detuvo y le preguntó. ¿Es cierto lo que acabas de decir? Valerie volvió en sí después de escucharlo y preguntó con voz seria. Por supuesto que es verdad, no bromearé sobre algo así, dijo Evan con calma, entendiendo completamente por qué Valerie estaba en shock. Mucha gente intentó descubrir la razón detrás de los repentinos estallidos de mazmorras, pero nadie pudo encontrar la razón detrás de esto. Y ahora Evan dice que tiene información que puede detener los brotes en las mazmorras. Si lo que acabas de decir es cierto, entonces no solo te daré ese material, incluso me aseguraré de que recibas el mejor guante posible, dijo Valerie con seriedad. ¿Ahora puedes decirme lo que sabes? ¿Recuerdas la poción negra que te di después de encontrarla en el anillo de almacenamiento de Carlos? Evan le preguntó a Valerie. Valerie levantó una ceja después de escucharlo y asintió con la cabeza. Le di esa poción a uno de los alquimistas de mi gremio, pero no pudo encontrar nada sobre esa poción. Evan no se sorprendió al escuchar que no pudieron encontrar nada sobre esa poción. Ilusia le dijo que el gremio oscuro encontró el método de creación de esa poción en ruinas. Hubiera sido extraño si pudieran encontrar algo sobre esa poción en tan poco tiempo. Esa poción se llama miasma fétido y es la responsable de los brotes en las mazmorras, dijo Evan y le contó todo sobre cómo usar el miasma fétido. Cuanto más escuchaba Valerie de Evan, más se sorprendía. No podía creer que todos los brotes en las mazmorras fueran causados por el uso de una botella de poción tan pequeña. A pesar de que ya esperaba esto, todavía quedó atónita después de escuchar que es el gremio oscuro el que está detrás de todos los brotes de las mazmorras. ¿Entonces estás diciendo que simplemente derramar esa botella en la mazmorra puede provocar un brote en la mazmorra? Preguntó Valerie mientras respiraba profundamente. Le estaba costando creer el hecho de que usar una pequeña botella de poción Dark Guild puede causar brotes en las mazmorras. Si Evan asintió con la cabeza, también se sorprendió cuando Ilusia le habló del miasma fétido por primera vez. Aún deberías tener esa botella de poción contigo. Si no me crees, puedes intentar usar esa botella por ti mismo. No te preocupes, comprobaré esa poción yo solo, pero dijo Valerie y lo miró. ¿Pero qué? Evan preguntó mientras levantaba una ceja.
Pero todavía no me dices cómo podemos usar esta información para detener los brotes en las mazmorras. Incluso si sabemos que están usando esta poción para causar brotes en las mazmorras, ¿cómo podemos detenerlos? Preguntó Valerie mirándolo con cara de confusión. Evan se contuvo para no maldecir a esta mujer con muerte cerebral. Realmente quería saber su nivel de coeficiente intelectual. Al ver que ella todavía lo miraba con cara de confusión, suspiró. Señorita, si quieren causar un brote tendrán que derramar esta poción dentro del calabozo, ¿entiendes esto verdad? Le preguntó Evan. Valerie asintió con la cabeza después de escucharlo. Si quieren derramarlo en la mazmorra, primero tendrán que traerlo dentro de la mazmorra, ¿verdad? Valerie una vez más asintió con la cabeza pero todavía tiene una expresión confusa en su rostro. Al ver que todavía no entendía, Evan suspiró una vez más. Ya que tendrán que traerlo dentro del calabozo, ¿no pueden simplemente ordenar a los guardias del calabozo que inspeccionen a todas las personas que están entrando al calabozo? Pueden contarles sobre esta poción negra y ordenarles que capturen a los pueblos. Quienes se encuentran llevando consigo estas pociones negras, dijo Evan mientras se frotaba la cabeza. Después de escuchar a Evan, una luz de comprensión finalmente apareció en los ojos de Valerie. Tienes razón, podemos simplemente pedirle a los guardias que revisen las pertenencias de las personas que ingresarán al calabozo. De esta manera no solo podremos detener los brotes en el calabozo, sino que incluso podremos atrapar a personas del gremio oscuro, dijo Valerie. Y asintió con la cabeza, aunque no lo pareces, en realidad eres bastante inteligente. No soy inteligente, es solo que tú eres estúpido, pensó Evan mientras negaba con la cabeza. Ya que me ayudarás a crear los guanteletes, aquí tienes información adicional, dijo Evan y le contó sobre Será. 5i5 o 5m55u555% 55u5i. No le habló de León porque tiene otros planes para él. No conozco a mucha gente en Ravenhurst City, pero intentaré buscarla, dijo Valerie después de enterarse de Será. Tengo mucha curiosidad, ¿de quién recibiste toda esta información? Nadie pudo encontrar la razón detrás de los brotes de mazmorras hasta ahora, pero Evan no solo tiene información sobre los brotes de mazmorras, sino que incluso sabe sobre Será, que es una cazadora de rango S. Valerie realmente quería saber cómo obtuvo Evan toda esta información. Quién sabe, tal vez yo también sea parte del gremio oscuro y vendo su información para obtener algunos beneficios, le dijo Evan a Valerie mientras se encogía de hombros. Si no quieres decírmelo, dímelo, ¿por qué decir tonterías? Dijo Valerie mientras sacudía la cabeza. ¿Tienes alguna preferencia con respecto a los guanteletes? Quiero decir, ¿qué tipo de guanteletes quieres? Al escuchar a Valerie, una luz brilló en los ojos de Evan. Tengo una preferencia con respecto a los guanteletes que quiero. Pídele al herrero que agregue una habilidad que me permita borrar a la mitad de la población de este mundo con un chasquido de mi dedo, dijo Evan mientras chasqueaba los dedos. Valerie casi se ahoga a pesar de que no comía ni bebía nada. Miró a Evan como si estuviera mirando a un maníaco y no pudo decir nada. Al ver cómo ella lo miraba, Evan se sintió un poco avergonzado. Al escuchar qué tipo de guante quería, accidentalmente habló sobre el guante más famoso del mundo. Solo estaba bromeando, no tengo ninguna preferencia con respecto a los guanteletes. Solo quiero algo que me ayude cuando pelee contra alguien a corta distancia, dijo Evan mientras agitaba su mano. Valerie lo miró durante un rato antes de asentir con la cabeza. ¿Quieres algún atributo en esos guanteletes? Dependiendo de los atributos, las funciones de los guanteletes también serán diferentes. Por ejemplo, si hace guanteletes con atributo de hielo, existe la posibilidad de que ralentice a su enemigo cada vez que lo golpee. Si lo hace con el atributo de viento, podría aumentar su agilidad y velocidad de movimiento después de usarlo. 55Z55C5D5, 5Z55C5I. Dependiendo de los atributos, las funciones de los guanteletes también serán diferentes. Creo que optaré por el atributo de fuego, dijo Evan después de escuchar a Valerie. El atributo de fuego le permitirá causar daño adicional mientras lucha. Valerie hizo algunas preguntas más y Evan le dijo qué tipo de guanteletes quería. Hablaré con el herrero esta noche. Tus guanteletes deberían estar listos en unos 10 días, dijo Valerie y se fue de allí. Evan también regresó a su habitación. No tiene que empacar nada para el viaje a Napliam City. La mayoría de sus cosas se encuentran dentro de un almacenamiento en la sombra que puede usar cuando quiera. Durante el resto del día, no hizo nada y simplemente se divirtió viendo películas y caminando por la academia. Por la noche, pidió una abundante cena. Ahora que es un joven cazador rico, puede comer lo que quiera.
No es bueno comer comida del exterior todos los días, pero no tengo otra opción. El nivel de mis habilidades culinarias es -100 y ni siquiera puedo cocinar un plato sencillo. Mis no muertos sombra tampoco tienen ni idea de cocinar. Puede que Yusia sepa cocinar, pero no está aquí. En el futuro, cuando pueda hacer más muertos vivientes de las sombras, definitivamente tendré la sombra de un buen cocinero, pensó Evan mientras cenaba. La noche pasó así y llegó el día siguiente. Después de despertar, Evan revisó su almacenamiento de sombras por última vez para confirmar que tiene todo lo que necesitaba antes de salir de la academia. Cuando salió, vio a Edward, Cole y algunos profesores más de la academia junto con las 2 personas que estuvieron con Cole y Edward ayer. También hubo algunos estudiantes, pero su número era bastante bajo. Por lo que Evan puede ver, solo había 25 estudiantes que iban a la ciudad de Naplian. Teniendo en cuenta que hay más de 1000 estudiantes en la academia, este número era realmente demasiado bajo. Aún queda algo de tiempo antes de que nos vayamos, es posible que más estudiantes se unan a nosotros más tarde, pensó Evan y se hizo a un lado. El tiempo siguió pasando y cuando eran las 8 de la mañana, Evan vio a Edward haciendo señales a todos para que se reunieran. Después de todo este tiempo, el número de estudiantes aumentó de 25 a 38, pero este número todavía era bastante bajo de lo que Evan pensó originalmente. Una cosa más que notó fue que todos los estudiantes que vinieron estaban en el rango C o C. Él era el único que estaba en el rango D. Bueno, al menos a los ojos de los demás, estaba en el rango D, en otras palabras, un completo novato. Algunos estudiantes incluso lo miraban como si fuera un idiota por ir allí con un nivel tan bajo. Evan nos molestó con ellos e incluso mostró el dedo medio a algunas de las personas que lo miraron fijamente durante mucho tiempo. No les tenía miedo, después de todo, aplastó a estos rangos C y C más durante el examen práctico. Parece que la gente tiene bastante miedo de la marea monstruosa debido a lo que pasó en la ciudad de Ravenhurst la última vez, pensó Evan después de ver que muy pocos estudiantes iban. Después de reunirlos, Edward les dijo que les dio una breve explicación. Irán al aeropuerto a través del autobús que preparó la academia y desde allí partirán hacia la ciudad de Naplian. Un plan ya los está esperando allí y los estudiantes no tienen que pagar sus boletos, lo que hizo que Evan les diera el visto bueno. Las 2 personas que Evan vio ayer son los profesores de la Academia Cleareski que se encuentra en la ciudad de Naplian. Según la información, la marea de monstruos llegará a la ciudad de Naplian en 4 días, y hay un monstruo de rango S que lidera la marea. Aparte de este monstruo de rango S, también hay muchos monstruos de bajo nivel en la marea. A través del avión, llegarán a la ciudad de Naplian en 2 días, que es más que el tiempo que lleva llegar a la ciudad de Aquaville. Después de darles una explicación cuando Edward notó que no vendría nadie más, todos partieron hacia el aeropuerto en el autobús. Aparte de ellos, algunos de los gremios de la ciudad también irán a la ciudad de Naplian, pero pasarán por un plano diferente. El autobús no tardó mucho en llegar al aeropuerto y, junto con otros, Evan entró una vez más al aeropuerto. El avión que iban a tomar era diferente al avión que tomó Evan para ir a Aquaville City. Este avión era mucho más grande que ese avión y su velocidad también era más rápida que ese avión. Si vamos allí usando ese avión, es posible que no podamos llegar allí en 2 días, pensó Evan cuando vio el avión y entró con otras personas. Evan se sentó cerca de la primera fila del avión donde estaban sentados la mayoría de los profesores, para no tener que lidiar con algún tipo al azar. Cuando todos los estudiantes se sentaron, el asiento al lado de Evan todavía estaba desocupado. Bueno, es común que los estudiantes se sienten más lejos de los profesores cuando van de viaje escolar, ¿verdad? Entonces nadie se sentó a su lado. Después de que todos los estudiantes se sentaron y el avión estaba a punto de despegar, Edward vino y se sentó a su lado. A Evan no le molestó que Edward se sentara a su lado porque tiene una buena impresión de él. Después de todo, la última vez que Olivia lo atacó repentinamente, fue Edward quien la detuvo. ¿Cómo has estado el mes pasado? Edward le preguntó en tono amistoso después de sentarse. Creo que bastante bien, me tomé unas vacaciones para escapar de la atención de cierto individuo, dijo Evan mientras se encogía de hombros. Sabía que Edward le hizo esa pregunta por los artículos que se publicaron. Por tu tono relajado, parece que disfrutaste bastante tus vacaciones, pero aún estás en el rango de más incluso después de todo este tiempo, dijo Edward y lo miró con una sonrisa. ¿Estuviste holgazaneando todo este tiempo después del examen? ¿Terminó?
Debes saber que el torneo entre academias no está muy lejos y serás uno de los estudiantes que representará a nuestra academia. Así que no creo que sea bueno que pierdas el tiempo así. El cuerpo de Evan se puso rígido después de escuchar a Edward. No puede decirle la verdad porque estaba ocupado aumentando el rango de su otro núcleo. Y por su experiencia de vidas pasadas, sabía que las excusas poco convincentes nunca funcionan delante de los profesores. Estaba pensando en lo que debería decir cuando de repente se le ocurrió una buena idea y dijo mientras negaba con la cabeza. Está equivocado, profesor Edward. No estaba holgazaneando 5 o 5R5Q5 505C5R5. 5P5. Como sabes, tengo un físico llamado físico de sombra. Cuando desperté mi físico pude aumentar mi rango muy rápidamente. En solo un mes alcancé el rango de más desde el rango F. Debido a que mi núcleo aumentó tan rápido, mi núcleo se desestabilizó. Ahora estoy esperando a que mi núcleo se estabilice nuevamente antes de poder aumentar mi rango. Debería estabilizarse en unos días y podré pasar al rango C después de eso. Al escuchar a Evan, una mirada de comprensión apareció en el rostro de Edward. La mayoría de las personas que vieron el expediente de Evan todavía piensan que tiene un físico de sombra que despertó no hace mucho. Antes de despertar su físico, era solo un cazador de rango F, pero después de despertarlo alcanzó el rango de más en un período de tiempo muy corto. Edward también sabe sobre esto, así que quedó completamente convencido por lo que Evan acaba de decir. Así que así es, desgracia mía, pensé que estabas holgazaneando después de obtener el primer puesto en el examen, dijo Edward en tono de disculpa. Por cierto, para luchar contra la marea de monstruos, se te asignará una posición de acuerdo a tu rango. Pero sé que puedes luchar contra monstruos de rango C y C más sin mucho problema, así que ¿quieres que te ayude a cambiar tu posición? ¿Al área de monstruos de rango C y C, o quieres quedarte en el área de rango D y D? Le preguntó Edward a Evan. En realidad, dijo Evan mientras se rascaba la nuca, quiero que me asigne al área de monstruos de rango B y B. Está bien, área de B. Edward dejó de hablar a medio camino y lo miró con los ojos bien abiertos. Niño, ¿quieres morir? Edward le preguntó a Evan mientras hacía lo mejor que podía para no darle una buena paliza. Era solo un cazador de rango D más pero quería luchar contra monstruos de rango B y B. Vi cómo Valerie y León casi te eliminaron durante el examen. Eran solo 2 rangos B, pero no pudiste hacer nada contra ellos y ahora quieres luchar contra monstruos de rango B y B. ¿Estás loco? Profesor, sé lo que está pensando, pero no tiene que preocuparse. No soy alguien que vaya a hacer algo que me ponga en peligro. Ya que le pido que me asigne al área de monstruos de rango B y B. Naturalmente tengo confianza al tratar con ellos, le dijo Evan a Edward con voz llena de confianza. ¿No harás nada que te ponga en peligro? Dijo Edward mientras lo miraba como si acabara de escuchar un buen chiste. Todavía recuerda cómo Evan amenazó a Olivia a pesar de que todavía era un novato de rango D más en ese momento. Quería rechazarlo porque enviar a un cazador de rango D más a luchar contra un monstruo de rango B es como enviarlo a la muerte. Pero al ver cómo Evan lo miraba con confianza, Edward no pudo rechazarlo de inmediato. Muy bien, puedo asignarte a esa área, pero primero tendrás que demostrarme que tienes suficiente fuerza para protegerte en esa área. Sin suficiente fuerza, luchar contra monstruos de rango B y B más solo significará tu perdición, dijo Edward mientras suspiraba. Al ver la mirada llena de confianza de Evan, también quiso saber qué es lo que le da la confianza para luchar contra monstruos de rango B y B más siendo solo un cazador de rango D. En realidad no es nada especial, dijo Evan mientras se rascaba la cabeza. Antes de partir hacia la ciudad de Napliam, estaba pensando en escabullirse para luchar contra monstruos de rango B y B más ya que Cole les dijo que se les asignarían posiciones de acuerdo con sus rangos. Pero ahora que Edward le está dando voluntariamente una ruta más fácil, no hay forma de que se la pierda. Debido a mi físico, tengo una habilidad que me permite convocar a un monstruo rango B más para que luche por mí. Con la ayuda de este monstruo tengo suficiente confianza para sobrevivir en esa área. Después de escuchar a Evan, Edward simplemente lo miró sin ninguna expansión en su rostro por un tiempo. Evan se sintió extraño al ver cómo Edward lo miraba pero no dijo nada más. Después de aproximadamente un minuto, Edward se frotó las sienes y dijo, creo que he estado trabajando demasiado durante los últimos días. Debido al cansancio, acabo de escuchar que dijiste que puedo convocar a un monstruo de rango B. Lo siento, pero ¿puedes repetir lo que dijiste una vez más? Solo dije. La boca de Evan no puede evitar temblar después de escuchar a Edward, pero una vez más repitió lo mismo.
Después de repetir, cuando miró a Edward una vez más vio que por alguna razón los ojos de Edward se volvieron vacíos. Profesor Ed barra baja. No me hables. Evan quería preguntarle si estaba bien pero Edward lo interrumpió. Actualmente, no quería hablar con nadie. Todavía recuerda cómo tiene que huir incluso si se encontró con un monstruo de rango C más cuando era un cazador de rango D. Pero aquí Evan dice que puede convocar a un monstruo de rango B más para que luche por sí mismo. ¿Por qué no nací con este tipo de físico roto? Pensó Edward mientras se contenía para no maldecir en voz alta. El mundo es verdaderamente injusto. En lo profundo del desierto, soplaba el viento y los árboles se balanceaban. El lugar estaba lleno de frondosos árboles verdes y estaba rodeado de montañas. Pequeños riachuelos de agua fluían desde las montañas, y de vez en cuando se podían ver algunos monstruos salvajes moviéndose en los riachuelos. El lugar era muy hermoso y tranquilo que parece sacado de un cuento de hadas. Gritó. De repente, se escuchó un poderoso chillido de pájaro que destruyó el ambiente pacífico de los alrededores. Unos monstruos salvajes que se movían alrededor de los riachuelos de agua miraron hacia el cielo y vieron un pájaro gigante con una envergadura de 100 metros. Las alas del pájaro eran rojas mientras que el resto de su cuerpo era de color naranja intenso. El pájaro tenía un pico afilado y su boca estaba llena de dientes afilados. El pájaro estaba liberando una poderosa aura de un monstruo de rango A más y parecía un pterosaurio. Todos los monstruos que vieron el pájaro sintieron que su cuerpo temblaba de miedo y comenzaron a huir de allí. El pájaro gigante ignoró a los monstruos en el suelo y continuó volando hacia adelante. Cuando los monstruos en el suelo vieron que el pájaro no los atacaba, suspiraron aliviados, pero al segundo siguiente el cielo de repente se oscureció. Cuando los monstruos volvieron a mirar al cielo, sintieron que su alma casi se escapaba de sus cuerpos. En el cielo, cientos de monstruos volaban siguiendo al pájaro de rango A. A pesar de que su aura era más débil que la del pájaro gigante, todavía había muchos monstruos voladores de rango A y B. De vez en cuando, algunos monstruos voladores se lanzaban hacia abajo llevándose algunos monstruos de bajo nivel como bocadillos. La mayoría de los monstruos que estaban en el suelo comenzaron a huir para salvar sus vidas. Rumba. Pero antes de que pudieran huir de allí, el suelo empezó a temblar. Golpear. Golpe. Se escuchó un sonido de pasos y antes de que pudieran hacer algo, los árboles del bosque comenzaron a caer y un ejército de miles de monstruos salió del bosque. Rugido. Raor. Rugido. Los rugidos de los monstruos llenaron los alrededores mientras todo lo que se interponía en el camino del ejército de monstruos era destruido. En solo unos segundos, el lugar que parecía un cuento de hadas hace un momento fue completamente destruido por el ejército de monstruos. El ejército de monstruos continúa avanzando destruyendo bosques y montañas. Había decenas de monstruos que estaban en el rango A y A más en el ejército, y monstruos de bajo nivel los seguían. En la parte trasera del ejército de monstruos, un simio gigante de 50 metros de altura caminaba tranquilamente. Aunque simplemente caminaba sin hacer ningún esfuerzo, aún podía seguir el ritmo del ejército que corría. El simio estaba cubierto de pelaje negro y de vez en cuando salían llamas negras de su cuerpo. Sus ojos eran de un color amarillo intenso y estaban llenos de absoluta confianza y arrogancia. El aura alrededor del simio era más fuerte que la de cualquier otro monstruo del ejército, y ningún otro monstruo se atrevió a acercarse al simio. ¿Ese Yape? El monstruo de rango S que lidera la marea de monstruos hacia Naplian City. Lo más sorprendente del simio infernal fue que en realidad había una persona sentada sobre sus hombros. La persona vestía una larga capa negra que cubría todo su cuerpo, incluido su rostro. El solo hecho de que la persona pudiera sentarse en el hombro del simio infernal era una prueba de que no es normal. ¿Estás seguro de que nuestro núcleo podrá evolucionar hasta convertirse en un núcleo demoníaco después de hacer esto? El simio del infierno habló en lenguaje humano. Su voz era muy fuerte e incluso podía afectar el área circundante. Según el maestro, cuando usemos la torre de la ascensión nuestro núcleo evolucionará. La evolución del núcleo depende del deseo del usuario. Si tu deseo no es lo suficientemente fuerte, tu núcleo simplemente evolucionará de la manera más básica. El maestro me dijo que si queremos evolucionar nuestro núcleo a un núcleo demoníaco y cambiar nuestra raza a un demonio durante la adhesión, debemos tener un fuerte deseo de destrucción. Solo con un fuerte deseo de destrucción seremos capaces de hacer evolucionar nuestro núcleo a un núcleo demoníaco, y la mejor manera de profundizar nuestro deseo de destrucción es causar tanta destrucción como sea posible en todo el mundo. El hombre que estaba sentado en dijo el hombro del simio del infierno con voz ronca.
No sé quién es este maestro del que estás hablando, pero si lo que acabas de decir resulta ser mentira te mataré a ti y a tu maestro, dijo el simio infernal en tono amenazador. El hombre no dijo nada después de escuchar el infierno simio y solo se burló por dentro. Será un milagro si puedes siquiera levantar la cabeza delante del maestro y mucho menos matarlo. Mientras hagas lo que te digo no te será difícil evolucionar tu núcleo durante la ascensión. Pero ten en cuenta que no te ayudaré durante el ataque a la ciudad, tendrás que confiar en ti mismo para esto, le dijo el hombre al infierno simio con voz suave. ¿Crees que necesito tu ayuda? Mi ejército de monstruos es más que suficiente para destruir una ciudad sin ningún problema, dijo el simio infernal con voz llena de arrogancia. Qué tonto, pensó el hombre de negro para sus adentros y sacudió la cabeza. Aunque seas fuerte, ten en cuenta que los humanos no son tan débiles como crees. Si crees que podrás destruir la ciudad sin ningún problema, te llevarás una sorpresa. Ya veremos eso, le respondió el simio infernal y continúa avanzando hacia la ciudad de Naklian. Todos ustedes pueden hacer lo que quieran por hoy, pero recuerden reunirse en la entrada de la ciudad mañana por la mañana, dijo Cole a todos los estudiantes después de salir del aeropuerto de la ciudad de Naklian. Llegaron aquí antes de lo que esperaba Evan. Pensó que llegarían aquí en 2 días, pero llegaron en menos de 36 horas. Ya era de noche cuando llegaron a la ciudad, así que después de darles algunas instrucciones generales, Cole y los demás profesores partieron de allí. Todos los estudiantes de la academia son cazadores maduros, por lo que no era necesario que los vigilaran. La mayoría de los estudiantes estaban cansados después del vuelo por lo que no estaban de humor para viajar por la ciudad. La mayoría tomó un taxi y se fue a un hotel cercano. Evan también salió del aeropuerto y tomó un taxi. Pero en lugar de ir a un hotel, le pidió al conductor que primero lo llevara a una tienda de artefactos cercana. Después de llegar a la tienda de artefactos, compró un anillo de almacenamiento antes de partir hacia un hotel cercano. Después de llegar al hotel, reservó una habitación para pasar la noche. Al llegar a su habitación, primero convocó a sus 4 no muertos sombra y les dio un anillo de almacenamiento a cada uno. Hace unos días, durante su entrenamiento con sus sombras no muertas, Evan descubrió un hecho interesante sobre ellos. Hace 3 días, mientras entrenaba con Elysia, accidentalmente usó su habilidad de supresión mental con ella. Nunca antes había intentado usar su habilidad de supresión mental con ellos porque siempre pensó que sería inútil contra ellos. La supresión mental es una habilidad espiritual que afecta directamente el alma del objetivo. Y como Elysia y los demás son no muertos, siempre pensó que no tenían alma. Pero, sorprendentemente, cuando usó la superación mental en Elysia, funcionó igual que funciona con otras personas. Luego lo probó con Aqua y otros y funcionó en ellos también. Siempre pensó que sus no muertos sombras son diferentes de los otros no muertos de los que había oído hablar, y después de descubrir que incluso tienen alma, ahora está seguro de que no son no muertos normales o, más bien, ni siquiera son no muertos. Todos sus no muertos en la sombra pueden pensar por sí mismos e incluso tienen sus propias personalidades. Todavía actúan como solían actuar cuando estaban vivos. La única diferencia es que ahora le son leales y hacen todo lo que él dice. Es como si, después de matarlos, capturara sus almas, creara nuevos cuerpos para ellos usando su energía de sombra y colocara sus almas en estos nuevos cuerpos. En lugar de llamarlos no muertos, es mejor llamarlos nueva raza. Una nueva raza eterna creada por mí, pensó Evan mientras les daba anillos de almacenamiento. Durante la marea de monstruos, no puede mostrar todos sus no muertos a otras personas. Pero si no usa 3 de sus no muertos sombra, será una gran pérdida para él. Sus sombras no muertas pueden matar a otros monstruos y recolectar núcleos para él y puntos de mérito para él. Es por eso que estaba pensando en liberar a 3 de sus sombras no muertas en un área diferente a la suya. Mantendrá a uno de sus no muertos sombra con él y les pedirá a los otros 3 que maten monstruos en diferentes áreas y recolecten sus núcleos. Les estaba dando anillos de almacenamiento para que pudieran almacenar núcleos en ellos después de matar monstruos. Normalmente es imposible que los no muertos utilicen anillos de almacenamiento. Hay 2 métodos para vincular un anillo de almacenamiento con usted. Lo primero es utilizar una gota de tu sangre. Incluso si estás usando este método, todavía necesitas tener un poco de poder espiritual, porque sin poder espiritual no podrás poner ni sacar nada de tu anillo de almacenamiento. El segundo método es usar tu poder espiritual sin usar sangre. Normalmente nadie usa este método porque si atas el anillo de almacenamiento usando tu poder espiritual, recibirás una reacción violenta si alguien borra con fuerza tu marca en el anillo de almacenamiento.
Sus sombras no muertas no pueden usar el primer método ya que no tienen sangre, pero como tienen poder espiritual pueden atar los anillos de almacenamiento usando el segundo método. Después de darles anillos de almacenamiento, Evan les indicó cómo atarlos. Elysia pudo atar fácilmente el anillo sin ningún problema, pero a Aqua y a otros les tomó algo de tiempo atar el anillo de almacenamiento. Después de atar el anillo, les enseñó cómo usarlo, lo cual aprendieron con bastante facilidad. Creo que mantendré a Aqua conmigo durante la marea y dejaré que otros cacen a los monstruos por su cuenta, murmuró Evan después de que aprendieron a usar el anillo de almacenamiento. Eligió a Aqua porque no llama la atención como Necros, que mide 5 metros de altura, ni es hermosa como Elysia. 5 5 y 5 Q 5 505 C 5 y 5. 50.535 T. Aqua es la única que no llamará demasiado la atención. No puede mostrarle a Eclipse porque le dijo a Edward que puede convocar a un monstruo de rango B, y Eclipse sigue siendo un monstruo de rango B. Por cierto, ¿ustedes se sienten atrapados en su cuerpo o algo así? Evan preguntó a sus no muertos de las sombras porque, después de saber que tenían almas, pensó que sus almas podrían estar atrapadas en los cuerpos que creó usando energía de las sombras. Al escuchar a Evan, Aqua y los demás se sintieron confundidos pero aún así negaron con la cabeza. Según ellos, no sienten nada de eso. Bueno, entonces eso está bien, dijo Evan y los convocó nuevamente a su almacenamiento de sombras. Después de llamarlos se fue a dormir porque también estaba cansado después del vuelo. Al día siguiente, temprano en la mañana, salió del hotel y tomó un taxi para ir a la puerta de la ciudad tal como les dijo Cole. La puerta de la ciudad no estaba lejos del hotel y en solo una hora llegó allí. Cuando Evan llegó a la puerta de la ciudad, vio que muchos cazadores salían de la ciudad. Anoche Edward envió información a todos los estudiantes que leyó mientras venía aquí. Según la información, para detener la marea monstruosa se crean decenas de tipos diferentes de formaciones fuera de la ciudad. A 1000 kilómetros de las murallas de la ciudad, se crea una formación que puede detener a los monstruos de rango S y A. A 800 kilómetros de las murallas de la ciudad, se crea una formación que puede detener a los monstruos de rango A. A 600 kilómetros de distancia, una formación que puede detener a los monstruos de rango B y B. A 400 kilómetros de distancia, una formación que puede detener a los monstruos de rango C y C. A 200 kilómetros de distancia, una formación que puede detener a cualquier monstruo por debajo del rango C. Con la ayuda de estas formaciones, los cazadores podrán crear diferentes zonas para los diferentes niveles de monstruos. La primera formación solo detendrá a los monstruos de rango S y A más y permitirá que otros monstruos pasen. La segunda formación solo detendrá a los monstruos de rango A y permitirá que otros monstruos pasen y así sucesivamente. De esta forma se crearán diferentes zonas de diferentes niveles de monstruos y los cazadores podrán luchar contra los monstruos según su nivel. Como Evan quería luchar contra monstruos de rango B y B, estará a 600 kilómetros de la ciudad donde se creará la zona de monstruos de rango B y B. Cuando Evan vio esta información quedó completamente atónito. Ni siquiera puede imaginar cuántos recursos utilizaron para crear tantas formaciones. Como si esto no fuera suficiente, todas estas formaciones requieren la energía de los núcleos para funcionar. Para activar todas las formaciones tendrán que utilizar miles de núcleos. Todos los gremios y la asociación de cazadores de la ciudad deben estar usando los núcleos que recolectaron todos estos años para resistir la marea monstruosa, pensó Evan mientras caminaba hacia la puerta de la ciudad con otros cazadores. Todos los gremios que están ubicados en la ciudad de Naplian contribuyeron a crear esas formaciones. Para estos gremios, Naplian City es su base donde se encuentran sus gremios. Si la ciudad es destruida por una marea monstruosa, su gremio también sufrirá. Si no contribuyen y la ciudad es destruida, les resultará muy difícil crear su gremio nuevamente en una ciudad diferente. Esas formaciones son esenciales para la seguridad de la ciudad porque detendrán a los monstruos de alto nivel lejos de la ciudad. Después de salir, Evan miró a su alrededor y, después de encontrar a Edward y los demás, caminó hacia ellos. Cole y los demás profesores de la academia no estaban presentes porque estaban ocupados con otras tareas. La mayoría de los estudiantes que vinieron de la academia Astrate también estaban reunidos alrededor de Edward. La marea monstruosa todavía tardará 2 días en llegar a la ciudad de Naplian. Pero esto no significa que puedan relajarse. Los monstruos tienen sentidos muy agudos, debido a sus sentidos agudos, muchos monstruos pueden sentir el peligro de la marea que se acerca. Debido a esto, los monstruos que generalmente permanecen en lo profundo del desierto comienzan a salir y estos monstruos también son una amenaza para los cazadores.
Después de que todos los estudiantes de la Academia Astrate se reunieron, Edward les dio a todos un brazalete de color negro. Este brazalete es una calculadora de méritos, cuando mates a un monstruo, automáticamente calculará tus puntos de mérito. También hay un comunicador en el brazalete, que puedes usar para comunicarte con tu equipo, les dijo Edward mientras les daba brazaletes. ¿Estamos trabajando en equipos, profesor?, preguntó un estudiante de rango C+ mientras tomaba el brazalete. Las autoridades de la ciudad de Naplian crearon muchos campamentos defensivos por todo el desierto. Tú serás parte de uno de estos campamentos y trabajarás con otros cazadores que se unirán al mismo campamento que tú, dijo Edward después de escucharlo. ¿Qué pasa con el profesor del sistema de puntos de mérito? Quiero decir, ¿cuántos puntos obtendremos por matar monstruos? Otro estudiante le preguntó a Edward. No te preocupes por eso, te enviaré un mensaje con detalles del sistema de puntos en un rato. ¿Algo más?, Edward preguntó mientras los miraba. Cuando nadie hizo más preguntas, Edward comenzó a asignarlos a diferentes campos. Dado que todos los estudiantes que vinieron tenían rango C y C, todos fueron asignados a campamentos construidos en el área donde se reunirán los monstruos de rango C y C. Envíe las coordenadas de tu campamento a tus brazaletes. Recuerda seguir las órdenes de la persona que estará a cargo de tu campamento, ¿entendido?, Edward preguntó mientras los miraba. Todos los estudiantes asintieron con la cabeza después de escuchar a Edward. Está bien, entonces pueden irse al verlos asentir con la cabeza, dijo Edward y todos se fueron mirando las coordenadas en sus brazaletes. 55O5N55U5, 55U5, 5 más 5. Sí, todos menos 1. Profesor Keal _, ¿estás seguro de que quieres luchar contra monstruos de rango B y B? Incluso si puedes convocar a un monstruo de rango B, ¿te resultará muy difícil sobrevivir allí?, le preguntó Edward en tono serio. No se preocupe, profesor, no haré nada imprudente, respondió Evan con voz firme. Edward lo miró por un tiempo antes de asentir con la cabeza. Luego envió las coordenadas de uno de los defensivos construidos en el área de la zona de rango B. Me iré ahora. Intenta trabajar con las otras personas del campamento, de esa manera será más fácil para ti manejar a los monstruos, dijo Edward y estaba a punto de irse cuando Evan lo detuvo. Profesor, ¿puede darme algunas pulseras más? ¿Por qué necesitas más pulseras?, Edward preguntó con voz confusa. Para el monstruo que convocaré, dijo Evan mientras se encogía de hombros. Oh, Edward asintió con la cabeza y sacó otro brazalete. Profesor, mi monstruo convocado es un poco violento y rompe las cosas muy fácilmente. ¿Puede darme algunas pulseras extra? Edward lo miró extraño pero asintió con la cabeza y sacó un brazalete más. En realidad 2 no es suficiente, ese tipo es muy violento, ¿puedes darme alrededor de 20 o algo así?, preguntó Evan mientras se rascaba la cabeza. A Edward casi se le caen los 2 brazaletes que sacó después de escuchar a Evan. ¿Qué dijiste? Creo que te escuché mal, preguntó Edward mientras hacía todo lo posible para no enviar a Evan volando con una patada. Sería genial si me pudieras dar 20 o lárgate, bastardo, ¿crees que estas pulseras están creciendo en los árboles? Solo quería algunos brazaletes extra, ¿necesita ser tan tacaño?, murmuró Evan mientras se movía en la dirección de las coordenadas que Edward le dio. Afortunadamente todavía pude conseguirle 5 brazaletes extra. Hay 9 campos de defensa en cada zona. El número del campo defensivo que se le asigna es B6. Esto significa que este es el 6º campamento construido en el área de monstruos de rango B y B. El campo de defensa número B5 está situado en medio de todos los campos construidos en la zona de la zona B. Los campos de defensa números B1 a B4 están ubicados en el lado derecho del campo de defensa B5, mientras que los campos de defensa números B6 a B9 están ubicados en el lado izquierdo de B5. Desde la puerta de la ciudad, la distancia hasta el campo B5 es de 600 kilómetros, mientras que la distancia hasta el campo B6 es de unos 1000 kilómetros. Evan iba allí usando su patineta flotante en lugar de Eclipse porque había muchos cazadores presentes en el desierto y no quería que nadie viera Eclipse. Me olvidé por completo de comprar un overboard nuevo cuando fui a comprar anillos de almacenamiento anoche, dijo Evan mientras miraba hacia el campamento B6. Mientras se dirigía hacia el campamento se encontró con muy pocos monstruos. Evan no se sorprendió porque actualmente hay muchos cazadores en el desierto y la mayoría de los monstruos cerca de la ciudad fueron asesinados por ellos. Solo después de 10 horas finalmente pudo ver el campo de defensa B6.
Cuando vio el campamento de defensa se sorprendió bastante porque era completamente diferente de lo que pensó inicialmente. Estaba pensando que el campamento de defensa será un lugar lleno de tiendas de campaña mientras los cazadores patrullarán a su alrededor. Pero cuando llegó allí, vio una pequeña ciudad de alrededor de 5 kilómetros cuadrados de tamaño. No solo eso, el campamento estaba rodeado por muros de 10 metros de altura. Al ver el pequeño pueblo se detuvo un momento y se preguntó si había llegado al lugar correcto o no. Después de todo, según lo que él sabía, las autoridades recibieron la noticia de la marea monstruosa hace apenas unos días, entonces, ¿cómo pueden hacer algo como esto en tan poco tiempo? Pero luego recordó que actualmente no está en la Tierra y que hay muchas personas que pueden usar la manipulación de la Tierra aquí. No será difícil para algunos cazadores de alto rango que puedan usar la manipulación de la Tierra para crear algo como esto en unas pocas horas. A pesar de que las casas pequeñas y otros lugares del campamento parecían toscos, Evan todavía quedó impresionado después de ver esto. Después de ordenar sus pensamientos, se dirigió hacia el campamento estaba rodeado por muros, pero puede ver algunas torres altas detrás de los muros donde estaban los guardias. Se dirigió hacia una de las torres de guardia. El guardia que estaba parado en la torre era un cazador de rango B y se sorprendió cuando vio a Evan, que era solo un cazador de rango D. Después de llegar allí, Evan le mostró su brazalete desde fuera de las paredes. Al ver el brazalete, el guardia abrió la puerta del campamento y le permitió entrar. ¿Por qué enviaron aquí a un cazador rango D? El guardia de rango B le preguntó a Evan después de que entró al campamento. Porque yo se lo pedí, dijo Evan mientras se encogía de hombros. El guardia se quedó sin palabras después de escuchar su respuesta y no pudo decir nada por un tiempo. Por cierto, ¿puedes decirme qué tengo que hacer ahora? Evan ignoró su mirada sin palabras y le preguntó. Todavía faltaba algo de tiempo antes de que la marea monstruosa llegara aquí, así que no estaba seguro de qué tenía que hacer por ahora. 55Z55C5D5, 5Z55C5 y... El guardia se quedó en silencio por un rato al ver su expresión despreocupada. Tontos ignorantes como él serán los primeros en morir durante una pelea, pensó el guardia mientras negaba con la cabeza. En su opinión, Evan era simplemente un tonto que vino aquí para obtener más méritos y núcleos de alto rango. Después de todo, ¿qué otra razón podría tener un cazador de rango D más para venir a un lugar que pronto estará lleno de monstruos de rango B y B? Pero no le preocupa lo que la otra parte esté tratando de hacer, por lo que aún así le dio información general sobre qué hacer. Mira ese edificio, dijo el guardia mientras señalaba un edificio de un piso. Cuando Evan miró el edificio, vio un letrero de metal con las palabras edificio de registro grabadas. Ve allí y regístrate. Después de registrarte, te pondrán en un equipo con otros cazadores. No hay mucho que hacer por ahora ya que la marea monstruosa aún está muy lejos, pero aún tenemos que vigilar y patrullar los alrededores justo en por si algún monstruo viene aquí. Evan asintió con la cabeza después de escuchar al guardia, pero antes de irse hizo otra pregunta. Hermano, las formaciones que detendrán diferentes niveles de monstruos en las diferentes zonas ya están activadas o se activarán cuando la marea de monstruos llegue aquí. Por supuesto, las formaciones no están activadas actualmente. ¿Sabes siquiera cuántos núcleos consumen esas formaciones represas? Dijo el guardia mientras lo ahuyentaba, ahora no me molestes y ve a registrarte. Evan agradeció al guardia por responderle y caminó hacia el edificio de registro. Dado que las formaciones no están activadas, todavía existe la posibilidad de que aparezca aquí un monstruo de alto nivel después de evadir los campamentos de defensa que están construidos en la zona A, pensó Evan mientras caminaba. Mientras se movía de repente sintió algo y dejó de caminar por un momento. Pero al segundo siguiente empezó a caminar nuevamente hacia el edificio como si nada hubiera pasado. Mientras caminaba usó su habilidad de sentidos de sombra. ¿Cuál es el problema, Ilusia? Justo ahora sintió que Ilusia estaba tratando de contactarlo. Maestro, la marea monstruosa no es normal en la ciudad de Napliam. Dentro del salón privado de un bar, se reunieron 60 personas. Sorprendentemente, todas estas 60 personas eran cazadores de alto rango. Entre estas 60 personas, 4 eran cazadores de rango A, 8 eran cazadores de rango B, 16 eran cazadores de rango B mientras que el resto de los 32 eran cazadores de rango C. Una cosa en común entre todas estas personas era que había un aura asesina salvaje a su alrededor. Eran como un grupo de personas a las que les gusta matar por capricho. ¿Cómo están las cosas ahí fuera? Preguntó un hombre que parece tener unos 40 años.
Tiene el pelo corto y negro y un rostro de aspecto áspero lleno de muchas pequeñas cicatrices. Su piel era de color bronce y bebía alcohol directamente de una botella. El nombre del hombre era Jameson y era uno de los 4 cazadores de rango A presentes en la sala. La situación es bastante buena, la mayoría de los cazadores de los gremios y la asociación se encuentran actualmente fuera de la ciudad preparándose para enfrentar la marea monstruosa. Si nada sale mal deberíamos poder lograr nuestro objetivo, dijo una mujer que parece ser alrededor de 60 años. Su rostro estaba lleno de arrugas pero el aura que la rodeaba estaba a la par de la de Jameson. Su nombre era Audrey y también era una de los 4 cazadores de rango A presentes en la sala. Recibí un mensaje del señor Cathil de que el simio infernal llegará aquí en unas 40 horas junto con su ejército de monstruos. Espero que todos estén preparados, dijo un joven de cabello dorado y rostro hermoso mientras miraba a todos los cazadores reunidos. Allá. Su nombre era Mason y era el tercer clasificado A presente en la sala. Nos dividiremos en 4 equipos y atacaremos las ciudades de los 4 lados al mismo tiempo. En cada equipo, habrá un cazador de rango A, 2 cazadores de rango B, 4 cazadores de rango B y 8 cazadores de rango C. El cazador de rango A del equipo será el líder del equipo y liderará la operación. Ya les envié un mensaje a todos ustedes sobre en qué equipo están. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. No quiero que nadie se equivoque después de que comencemos nuestra operación, dijo Mason mientras los miraba. No me importa nada de esto, solo dime cuándo empezamos, preguntó un hombre que medía solo 135 centímetros de altura. 5 y 5 5 m 5 5, 5 5 5% 5 5 o 5. A pesar de que solo medía 135 centímetros de altura y parecía un niño, el aura que lo rodeaba también era la de un cazador de rango A. Su nombre era Ryan, el 4º clasificado A que estaba presente en la sala. Pequeño, ¿no acaba de decir que el simio del infierno llegará aquí en 40 horas? Entonces, ¿no es obvio que también comenzaremos después de que él llegue? Dijo Jameson mientras bebía alcohol como si estuviera bebiendo agua normal. No creo que tengas derecho a llamarme enano cuando el tamaño de tu tercera pierna no es ni siquiera una quinta parte del mío, respondió Ryan a Jameson con voz burlancia. Sopló tos. Jameson se atragantó con el alcohol que estaba bebiendo y empezó a toser furiosamente. Jajaja. Por otro lado, otras personas presentes en la sala comenzaron a reír mientras miraban a Jameson con ojos burlones. Jameson miró a Ryan con ojos llenos de ira y el aura asesina a su alrededor se intensificó. Sintiendo el aura asesina de Jameson, Ryan simplemente sonrió y le mostró el dedo medio. Al ver que Ryan todavía se estaba burlando de él, Jameson estaba a punto de correr hacia él. Mason los interrumpió. Ambos dejen de jugar. Si comienzan a pelear aquí atraerá la atención de los cazadores de la ciudad y es posible que no podamos completar la misión que el señor Cathil nos encomendó. ¿Quieres que Lord Cathil te castigue por fallar en la misión? Mason preguntó mientras miraba a Ryan y Jameson. Al escuchar lo que Mason acaba de decir, los cuerpos de todas las personas presentes en la sala se estremecieron de miedo. Ninguno de los presentes allí quería fallar en la misión y ser castigado por Lord Cathil. Estoy de buen humor hoy y te dejaré ir esta vez, pero será mejor que tengas cuidado con lo que digas en el futuro, le dijo Jameson a Ryan y volvió a beber su bebida. Ryan, por otro lado, ignoró a Jameson y le preguntó a Mason. ¿Por qué tenemos que esperar a que el simio infernal venga aquí? Dado que la mayoría de los cazadores de la ciudad no están aquí, deberíamos poder destruir una gran parte de la ciudad antes. Pueden reaccionar y tomar medidas. Nuestro objetivo es causar la mayor destrucción posible, y el mejor momento para hacerlo será cuando el simio infernal venga aquí con su ejército. Cuando llegue aquí, la atención de la mayoría de la gente de la ciudad estará puesta en así podremos lograr nuestro objetivo de manera más eficiente, dijo Mason mientras se servía un poco de vino tinto. Aunque Ryan no entendió nada debido a su pequeño cerebro, asintió con la cabeza y no preguntó nada. Todos ustedes pueden ir y hacer lo que quieran por el momento, pero recuerden reunirse en el lugar que les envié antes después de 30 horas, dijo Mason a Bemas y otros cazadores de niveles inferiores mientras tomaba un sorbo de vino. Al escuchar a Mason, aparte de los cazadores de rango A, todas las personas abandonaron la habitación y fueron a hacer sus propias cosas. Ha pasado mucho tiempo desde que hacemos cosas en la oscuridad. Ahora finalmente ha llegado el momento de mostrarle al mundo la verdadera fuerza de nuestro gremio oscuro. Pronto nos apoderaremos de este mundo entero y destruiremos a cualquiera que se interponga en nuestro camino, pensó Mason y miró la ciudad de Naplian desde la ventana de la habitación mientras bebía su vino. ¿Qué quieres decir con ilusia? Evan preguntó con voz seria.
Maestro, Será acaba de llamarme para informarme que envió el arma y la armadura que me prometió. Al mismo tiempo, me pidió que enviara a algunas personas del gremio que también son miembros del gremio oscuro a Naplian. Ciudad. Según ella, están planeando atacar la ciudad desde adentro cuando los cazadores de la ciudad estarán ocupados lidiando con la marea de monstruos, le dijo Ilusi a Evan apresuradamente. En el gremio Sagrado Corazón, no todas las personas son miembros del gremio oscuro como Ilusia. La mayoría de las personas son cazadores normales y solo alrededor del 20% de los miembros forman parte del gremio oscuro. Cuando Evan escuchó lo que dijo Ilusia, quedó atónito y se detuvo afuera del edificio de registro. En lugar de entrar, se fue a una de las esquinas. Ilusia explica todo claramente, le preguntó Evan con voz seria. Tampoco estoy seguro de los detalles. Pero parece que esta marea de monstruos no es natural, y de alguna manera está relacionada con el gremio oscuro. Por lo que sé, otro cazador rango S del gremio oscuro es responsable de esta marea de monstruos. Están planeando atacar la ciudad desde adentro cuando la mayoría de los cazadores de la ciudad estarán ocupados luchando contra la marea monstruosa, le dijo Ilusia a Evan. ¿Cómo pueden provocar una marea monstruosa? Evan murmuró mientras se sorprendía de que la marea monstruosa no sea natural. No aceptaste enviar a ningún miembro del gremio aquí, ¿verdad? No se preocupe maestro, puse una excusa de que actualmente estamos tratando con una mazmorra y rechacé su solicitud, dijo Ilusia tranquilizadoramente. Bien, habría sido problemático para nosotros si envías a alguien y la asociación de cazadores lo atrapa, dijo Evan mientras suspiraba aliviado. ¿Sabes cuándo planean atacar o cuántas personas hay? Preguntó Evan a Ilia después de pensar por un tiempo. Será no me dijo nada sobre esto. Evan pensó profundamente después de escucharla. Si lo que acaba de decir es cierto, entonces existe una gran posibilidad de que miles de personas mueran debido al ataque repentino del gremio oscuro. No todo el mundo es cazador y la mayoría de las personas que viven en la ciudad son personas normales. No hay forma de que puedan sobrevivir si la gente del gremio oscuro de repente hace un alboroto dentro de la ciudad. Gracias por la información Ilusia, hablaré contigo más tarde. Evan agradeció a Ilusia y dejó de usar los sentidos de las sombras. Permaneció allí durante algún tiempo mientras estaba sumido en sus pensamientos. Aunque Ilusia le informó que el gremio oscuro atacará la ciudad, no estaba seguro de qué debía hacer con esta información. No puede simplemente ir a la asociación de cazadores y decir, oye, el gremio oscuro está a punto de causar caos en la ciudad, así que haz algo. Si les informa tendrá que comunicar también la fuente de la información que no le conviene. Maldita sea, ¿qué debo hacer? Pensó Evan mientras se frotaba las sienes. Oh, claro, puedo decírselo. Evan de repente pensó en cierta mujer con muerte cerebral y sacó su teléfono. Llamó a Valerie y esperó a que ella contestara la llamada. Ya le contó a Valerie cierta información relacionada con el gremio oscuro, por lo que incluso si le cuenta todas estas cosas, no le causará ningún problema. Además ella es hija de un cazador rango S. Si él le cuenta esta información y ella le pide a su padre que actúe, existe una gran posibilidad de que puedan detener al gremio oscuro. 55 y 545 55545. Darkgill tiene como objetivo a Valerie desde hace mucho tiempo, por lo que, a los ojos de Evan, hay muchas posibilidades de que el padre de Valerie no deje pasar esta oportunidad. Hola, Valerie no tardó mucho en contestar la llamada. Valerie, escucha atentamente lo que voy a decir a continuación, dijo Evan y rápidamente le contó lo que Darkgill está planeando. Valerie estaba revisando algunos documentos cuando contestó la llamada de Evan. Quedó desconcertada después de escuchar la voz seria de Evan justo después de contestar la llamada, pero su expresión se volvió grave después de escuchar lo que dijo Evan. ¿Hablas en serio? Valerie preguntó esperando que Evan solo estuviera bromeando. ¿Crees que tengo tiempo para bromear contigo, mujer? Te digo esto porque no puedo darle esta información a la asociación de cazadores directamente ya que no puedo revelar la fuente de la información. Pero si esta información llegó a través de tu gremio, nadie preguntará por la fuente de información. Así que ahora sigue adelante y usa el estatus de tu padre, gran jefe, para informar a las autoridades de la ciudad de Naplian sobre esto, dijo Evan de manera sarcástica después de escuchar. Valerie. ¿Qué quieres decir con ir a informarles? ¿Crees que me estás pidiendo que les diga el precio del repollo? ¿Cómo puedo informarles sobre algo como esto sin confirmar si esto es cierto o no? ¿Qué pasa si esta información resulta estar equivocado? No puedo simplemente jugar con la reputación de mi gremio. Valerie gritó en voz alta sintiéndose frustrada después de escuchar cómo Evan de repente le pedía que se ocupara de un asunto tan serio.
¿Entonces no vas a hacer nada? Evan le preguntó ignorando lo que acaba de decir. Primero, ¿tiene algo que pueda probar que lo que acaba de decir es verdad? Valerie le preguntó a Evan mientras respiraba profundamente. No, no tengo ninguna prueba, y antes de que preguntes, déjame decirlo claramente, no te voy a decir la fuente de la información, así que ahora depende de ti lo que quieres hacer con esta información. Dijo Evan y finalizó la llamada sin escuchar la respuesta de Valerie. Valerie miró su teléfono con una mirada aturdida sintiendo que Evan simplemente había dejado su trabajo sobre sus hombros. Este bastardo. Valerie apretó los dientes mientras miraba su teléfono. No estaba segura de qué debería hacer ahora. Si informa a las autoridades de la ciudad de Napliam y la información resulta ser incorrecta, no será bueno para la reputación de su gremio. Pero por la forma en que hablaba, no parece que estuviera mintiendo, murmuró Valerie y respiró hondo. La información que dio sobre el brote de la mazmorra también era cierta. Cuando derramamos esa poción en la mazmorra de rango F, realmente hubo un brote. Valerie se levantó y salió de la habitación donde estaba revisando los documentos. Si lo que dijo es verdad y no les informo, existe la posibilidad de que miles de personas mueran debido al ataque repentino del gremio oscuro 5 y 5 o 5M55, 5, 5 o 5U55U5U. Valerie tomó el ascensor y subió al último piso del edificio de su gremio. Después de llegar al piso superior, caminó hasta el final del pasillo donde se encontraba una oficina. Golpear. Golpear. Llamó a la puerta de la habitación y esperó afuera. Adelante. No mucho después de llamar, sonó la voz madura de un hombre y Valerie entró en la habitación. La habitación era bastante espaciosa y estaba decorada con diferentes tipos de cosas. Pero las cosas más llamativas fueron una espada larga de color rojo y una armadura plateada que colgaban en la pared derecha de la habitación. La espada larga y la armadura tenían un aura extraordinaria a su alrededor, y ambos eran artefactos genuinos de rango S. La pared trasera de la habitación estaba hecha de vidrio puro desde donde la gente puede ver toda la vista de la ciudad de Astrate. Delante de la pared de cristal se colocaron una mesa y una silla. Un hombre estaba sentado en la silla mirando algunos documentos. El hombre parece tener poco más de 40 años, tenía cabello blanco plateado y ojos de color púrpura. Llevaba gafas que eran bastante computables con su hermoso rostro digno. El aura que lo rodeaba era muy tranquila, pero cuando se mira con atención, la gente sentirá una sensación de peligro al mirarlo. Él es el cazador de rango S y el maestro del gremio Silver Star Sebastián. Al escuchar el sonido de pasos dejó de mirar los documentos y miró a Valerie, que acababa de entrar. ¿Cómo es que encuentras tiempo para venir aquí y visitarme hoy?, preguntó Sebastián mientras miraba a Valerie como si hubiera visto un fantasma. ¿No te visité ayer?, preguntó Valerie mientras se sentaba en una silla. ¿Lo hiciste? Lo siento, ya soy bastante mayor y es normal que me olvide de algunas cosas, dijo Sebastián mientras se ajustaba las gafas. Como el infierno que eres viejo. Tienes solo 40 años y un cazador de rango S que puede vivir fácilmente unos 300 años, Valerie gritó dentro de su mente porque sabía que él solo estaba actuando para engañarla. Usando la vejez como excusa, quiere entregarle su puesto como maestro del gremio para no tener que manejar el papeleo del gremio. Deja de jugar con papá, hay algo importante de lo que quiero hablarte, dijo Valerie con voz seria y le contó a Sebastián todo lo que Evan le contó. Al escuchar a Valerie, la expresión de Sebastián también se volvió seria porque el ataque a una ciudad no es un asunto menor. ¿Recibiste esta información de ese chico Evan una vez más?, preguntó Sebastián mientras golpeaba la mesa con el dedo. Hace 2 días, Valerie le informó sobre la causa de los brotes en las mazmorras y le dijo que recibió la información de uno de sus amigos de la academia. Sebastián se sorprendió después de escuchar a Valerie y cuando probaron el fétido miasma en una mazmorra de rango F, realmente causó un brote. ¿Sabes que esta información es incluso más seria que la información sobre los brotes en las mazmorras? Porque si lo que acabas de decir es cierto, entonces las vidas de miles de personas están en juego, ¿verdad? Sebastián le preguntó a Valerie mientras la miraba. Valerie asintió con la cabeza después de escuchar a Sebastián. Entonces, ¿qué piensas? ¿Crees que está diciendo la verdad? Sebastián le preguntó una vez más. Valerie guardó silencio durante un rato antes de asentir con la cabeza. No hay ninguna razón para que nos mienta, e incluso si esta información resulta ser incorrecta no nos causará ningún problema grave. Por otro lado, si esto es cierto entonces podremos salvar a muchas personas, y al mismo tiempo nuestra reputación también aumentará. Sebastián permaneció en silencio por un tiempo después de escuchar a Valerie y solo la miró. Después de un rato asintió con la cabeza.
Muy bien, entonces, puedes irte. Informaré a las autoridades de la ciudad de Napliam sobre esto. Al oír a Sebastián, Valerie se levantó y salió de la oficina. Después de que Valerie se fue, Sebastián se levantó y caminó hacia la pared de vidrio de la habitación y miró a Ciudad Astarte desde allí. ¿Cuántos secretos esconde ese niño?, murmuró Sebastián mientras sacaba su teléfono y miraba una foto. La imagen era de un troll de hielo al que le faltaba la cabeza. La mazmorra del mundo helado aún no se ha recuperado desde que Valerie y ese niño la limpiaron la última vez. Según ella, se enfrentaron a un troll de hielo en el 5.º piso, y después de unos días de salir de la mazmorra, ese niño vendió el cuerpo de un monstruo de hielo. Troll en la plaza de la ciudad. ¿Es esto una coincidencia?, murmuró Sebastián mientras sonreía un poco. Parece que tendré que reunirme con él pronto, dijo Sebastián mientras pensaba en concertar una reunión con Evan. Ese viejo bastardo será mi dueño si esta información resulta ser cierta. Puedo pedirle que trabaje como mi camarero por un tiempo si me pregunta qué quiero a cambio de contarle información tan importante, dijo Sebastián con una sonrisa malvada en su rostro y marcó un número de teléfono. Después de finalizar la llamada, Evan suspiró. Estaba seguro de que ahora que Valerie conocía el plan del gremio oscuro, no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo triunfaban. Pero también sabía que es imposible detenerlos por completo y evitar víctimas. No saben cuándo atacará la ciudad la gente del gremio oscuro. Tampoco saben cuántos miembros del gremio oscuro atacarán la ciudad o el lugar al que apuntarán. La ciudad de Napliam es muy grande y no es fácil buscarlos en tan poco tiempo. Además, la mayoría de los cazadores se están preparando actualmente para la marea monstruosa. Aunque no hay manera de detenerlos por completo, la asociación de cazadores podrá minimizar las bajas si Valerie les informa sobre el plan del gremio oscuro, pensó Evan y dejó de pensar en eso. Es solo un cazador de rango de más y no hay nada que pueda hacer en esta situación. Registrémonos primero, murmuró Evan para sí mismo y caminó hacia el edificio de registro. Cuando entró al edificio vio algunos grupos de cazadores que hablaban entre sí. Evan miró a su alrededor y después de ver la recepción caminó hacia ella. El recepcionista era un cazador de rango C que estaba sentado allí con una expresión somnolienta en su rostro. 5 y 5 o 5 5 5 u 5, 5 o 5% 5 5 o 5. Al ver que es un recepcionista, Evan no puede evitar preguntarse si la gente del mundo Aroa tiene algo en contra de la recepcionista. No importa de dónde vaya, nunca se encuentra con una recepcionista que sea una hermana mayor encantadora y que te reciba con una dulce sonrisa en su rostro. Ya sea el recepcionista de la plaza de la ciudad, del hotel o ahora de este edificio de registro, donde quiera que vaya, el recepcionista siempre es un hombre. Y esta recepcionista de rango C es la peor. Está sentado allí como si se fuera a quedar dormido en cualquier momento. ¿Cómo pueden las personas que vienen a registrarse aquí sentirse motivadas al ver a una persona que parece él sufriendo de falta de sueño? Incluso cuando Evan llegó ante el mostrador, la recepcionista no lo notó y se sentó allí haciendo todo lo posible por no cerrar los ojos. Evan una vez más suspiró sintiendo que el futuro de este campamento no es brillante. Golpeó ligeramente el mostrador con el puño. Al escuchar el sonido repentino, la recepcionista se sobresaltó y rápidamente se levantó. ¿Puedes ayudarme a registrarme?, Evan le preguntó a la recepcionista mientras le entregaba su tarjeta de cazador. La recepcionista miró a Evan con torpeza y asintió con la cabeza. Tomó la tarjeta de cazador de Evan y lo registró. Se sorprendió cuando vio el rango de Evan, pero no preguntó nada porque actualmente tenía demasiado sueño y no estaba de humor para preocuparse por lo que estaba haciendo aquí. Después de registrarlo, la computadora seleccionó un equipo al azar y puso a Evan en él. Dame tu pulsera, agregaré la información de contacto de tu equipo, le dijo la recepcionista a Evan. Evan se quitó el brazalete y se lo dio. Hay otras 4 personas en tu equipo. Después de 4 horas será el turno de tu equipo de patrullar los alrededores del campamento. Si quieres puedes descansar durante las próximas 4 horas o seguir adelante y mirar alrededor del campamento, dijo la recepcionista. Dijo y se sentó una vez más. Ya agregué las coordenadas de tu habitación en tu pulsera. Si quieres descansar solo sigue las coordenadas y llegarás allí, dijo el recepcionista antes de cerrar los ojos. Evan negó con la cabeza al ver lo poco confiable que es este tipo, pero aún así salió del edificio sin decir nada. No estaba interesado en mirar alrededor del campamento, así que siguió las coordenadas y llegó a un edificio de un piso. Junto con las coordenadas, habitación 3 estaba escrita en la pantalla de su pulsera. Entró al edificio y vio que había muchas habitaciones en la planta baja.
Miró las habitaciones y luego de encontrar la habitación 3 se dirigió hacia ella. La puerta de la habitación estaba cerrada con llave y se colocó un dispositivo en la puerta. Evan tocó el dispositivo con su pulsera y se abrió la puerta de la habitación. La habitación no era nada especial, solo había una cama de aspecto simple y un pequeño baño adjunto. Evan no se molestó después de ver una habitación tan sencilla. Luego de refrescarse se acostó en su cama y abrió la información de sus compañeros que la recepcionista agregó anteriormente. Aparte de él, había 4 personas en su equipo, 3 eran hombres y una mujer. Sorprendentemente, cuando miró su información, descubrió que los 4 eran de la Academia Clear Ski, que se encuentra en la ciudad de Natlian. Pero lo que lo sorprendió fue el nivel de estas 4 personas. La cazadora del equipo Sophie es una cazadora de rango B, mientras que las otras 3 son cazadoras de rango B. Se sorprendió porque en la Academia Astarte, solo Valerie y Leon alcanzaron el rango B, pero aquí, los primeros 4 estudiantes de la Academia Clear Ski que conoció también son rango B. ¿Cómo puede ser que su nivel sea tan alto? Evan no puede evitar pensar, preguntándose qué tipo de objeto milagroso obtuvieron que les permitió aumentar su nivel. Los nombres de sus otros 3 compañeros eran Mark, David y Caleb. Deben ser los mejores estudiantes de la Academia de Cielo Claro, murmuró Evan y cerró la pantalla de su pulsera. Después de cerrar la pantalla, activó una alarma en su teléfono y se fue a dormir. Después de unas 3 horas y media, Evan se despertó debido a la alarma. Después de despertarse se lavó la cara y comió algo. Justo cuando terminaba de comer, el brazalete en su muñeca vibró. Cuando Evan lo miró, vio que había recibido un mensaje de Sophie. Ella estaba pidiendo a todos los miembros de su equipo que se reunieran en la puerta norte del campamento ya que ahora es su turno de patrullar los alrededores. Evan salió de su habitación y salió del edificio en dirección a la puerta norte del campamento donde Sophie les pidió que se reunieran. Antes de irse se cambió de ropa y usó una armadura de cuero de color negro de cuerpo entero. Era una armadura de rango B más que obtuvo del anillo de almacenamiento de Jack. La armadura era de color negro puro y las mangas de la armadura estaban llenas de púas afiladas que le daban un aspecto amenazador. Night Spike, rango B. Una armadura hecha del cuero de un lobo oscuro y sediento de sangre. Disminuye todo el daño físico y mágico recibido por el usuario en un 20% y aumenta la agilidad del usuario en un 10%. Al atacar con púas, hay un 5% de posibilidades de infligir un efecto de sangrado a tu enemigo. Además de la armadura, también encontró una lanza de rango B más en el anillo de almacenamiento de Jack. Evan le dio esa lanza a Elysia ya que no estaba interesado en usar una lanza. Sorprendentemente, Elysia también era bastante buena con la lanza. La puerta norte no estaba lejos de su edificio y llegó allí en unos minutos. Cuando llegó allí vio a 2 personas paradas hablando entre sí. Uno era una mujer y el otro era un hombre. La mujer parece tener alrededor de 20 años, tenía el cabello largo y castaño recogido en una cola de caballo y vestía una blusa negra y pantalones cortos negros que dejaban al descubierto sus largas piernas. Se colocaron 2 dagas en los lados izquierdo y derecho de su cintura. Justo después de mirarla, Evan puede adivinar que su clase está estrechamente relacionada con un asesino. El hombre también tenía aproximadamente la misma edad que ella y sostenía un escudo gigante que parecía el personaje guardián de un juego. Cuando Evan caminó hacia ellos, ellos también lo notaron. Así que tú eres el valiente que vino aquí a pesar de ser solo un cazador rango D, dijo el cazador mientras evaluaba a Evan. Evan se sintió extraño cuando lo llamaron valiente pero asintió con la cabeza. Soy Mark, el guardián del equipo. No tienes que preocuparte por lastimarte mientras te quedes detrás de mí. Te protegeré incluso si me cuesta la vida, dijo Mark con voz jactanciosa mientras acariciaba su pecho. Evan se quedó sin palabras después de escucharlo y no pudo decir nada. Mark, te lo dije, necesitas ver a un médico. Tu complejo de guardián empeora día a día, dijo Sophie mientras suspiraba profundamente. Miró a Evan y sonrió torpemente, no te preocupes por lo que diga, solo le falta un tornillo en la cabeza. No te preocupes, puedo verlo, dijo Evan mientras asentía con la cabeza. ¿Qué quieres decir con que tengo algunos tornillos sueltos? Estoy completamente bien, dijo Mark mientras miraba a Sophie. Tu clase es espadachín pero en lugar de usar una espada llevas este escudo gigante contigo. ¿Desde qué ángulo crees que no te falta algún tornillo? Gritó Sophie mientras casi lo atacaba con sus dagas. Evan se quedó completamente sin palabras y miró a Mark preguntándose qué clase de espadachín es.
Eres solo un acosador al que le gusta matar gente, así que no sabes nada sobre la gloria de ser un guardia, le dijo Mark a Sophie mientras acariciaba su escudo. 5 y 5 5 M 5 5, 5 5 o 5% 5 U 5 5. Bastardo, ¿a quién llamas acosador? Soy una asesina, gritó Sophie mientras hacía todo lo posible por no degollarlo. Sí, asesino acosador o lo que sea, le dijo Mark a Sophie mientras agitaba la mano. Evan se quedó allí parado sin saber qué hacer. Incluso si quisiera decir algo, no estaba seguro de qué debía decir. Nunca esperó tener compañeros de equipo extraños como ellos. Pero al menos no les importaba mi rango, pensó Evan y sonrió un poco. Al ver a Sophie y Mark, sintió como si estuviera mirando a Aqua y Necros, quienes también pelean como ellos. De repente Evan sintió algo y miró hacia atrás. Cuando miró hacia allí vio a dos personas que venían hacia ellos. Cuando Evan los notó se quedó atónito por un momento porque reconoció a una de las personas que venía hacia ellos. ¿No es él el tipo con complejo de celebridad? Pensó Evan mientras miraba a uno de los hombres. Era la misma persona a la que Evan venció cuando usó la realidad virtual por primera vez después de obtener algunos puntos de misión. Ahora que lo pienso, se presentó como uno de los estudiantes de la Academia Clear Ski en ese momento, pensó Evan cuando David y Caleb llegaron allí. Ustedes dos todavía están peleando. No será bueno para su imagen si la gente los ve peleando así, dijo David a Sophie y Mark después de llegar allí. Está pensando en la imagen pública a pesar de que estamos en el desierto. Evan se quedó sin palabras y confirmó que este tipo definitivamente tiene complejo de celebridad. Evan miró al último hombre que tiene el pelo negro corto y un rostro atractivo. Al ver al hombre, se preguntó si este chico también tendría un problema como los otros dos machos. No te preocupes, soy normal. Como si pudiera leer la mente de Evan, Caleb le sonrió y dijo. Evan se sintió un poco avergonzado cuando vio que Caleb podía adivinar lo que estaba pensando. Hola, soy Evan, es un placer conocerte. Evan extendió su mano para estrecharla mientras se presentaba a Caleb. Soy Caleb. Caleb también se presentó mientras estrechaba la mano de Evan. Al menos no es como los otros dos hombres del equipo, pensó Evan y trató de retirar su mano. Pero cuando intentó retirar la mano, vio que Caleb todavía la sostenía y no podía retirarla. Estaba a punto de pedirle que soltara su mano cuando Caleb abrió la boca y dijo. Eres bastante guapo igual que yo, ¿qué te parece si vienes a mi habitación más tarde? Quiero preguntarte sobre algunos productos para el cuidado de la piel. La mente de Evan se quedó en blanco por un momento y no pudo procesar lo que acababa de escuchar. Cuando volvió a sus sentidos y vio la sonrisa significativa de Caleb, un escalofrío recorrió su espalda. Quería gritar cómo puede llamarse normal cuando actúa así. Todas estas personas están jodidamente locas. Sophie y otros abandonaron el campamento y comenzaron a patrullar sus alrededores. Ya era pasada la medianoche y tienen que patrullar durante 5 horas hasta que vuelva a salir el sol. Sophie iba a la cabeza y se movía saltando de un árbol a otro explorando frente a ellos. Como asesina, era muy buena explorando con su gran agilidad y capacidad de sigilo. Evan caminaba junto a Mark. Justo después de salir del campamento, Mark le pidió que caminara a su lado para poder protegerlo de cualquier monstruo. Su complejo de guardián es muy alto. David y Caleb caminaban detrás de ellos no muy lejos de ellos y parecían bastante despreocupados. Por sus expresiones, parecía como si estuvieran dando un paseo a medianoche. Evan estaba confundido acerca de una cosa en el momento en que se enteró de patrullar, así que le preguntó a Mark quién caminaba a su lado. 5W555C55A55Z5I. Si no me equivoco, la mayoría de los monstruos en los 1000 kilómetros del área desde las murallas de la ciudad ya deberían haber sido asesinados por otros cazadores mientras formaban los campamentos y formaciones de defensa. La única forma para que otros monstruos vengan aquí es desde la zona más profunda del desierto. Pero para venir aquí, deben pasar por el campamento defensivo de rango S ya construido frente a nosotros, ¿verdad? Al escuchar lo que dijo Evan, Mark asintió con la cabeza y entendió lo que quería preguntar. ¿Quieres saber, dado que hay 2 campamentos delante de nosotros, por qué necesitamos patrullar aquí, ya que la mayoría de los monstruos serán asesinados por ellos y no vendrán aquí, ¿verdad? Evan asintió con la cabeza expresando que esta era de hecho la pregunta que le molestaba. Aunque hay 2 campamentos delante de nosotros, no detendrán a ningún monstruo que esté por debajo del rango A, por lo que todos los monstruos que estén por debajo del rango A pueden venir aquí. Evan quedó atónito cuando escuchó a Mark y esperó a que le explicara más.
Estimamos que la marea monstruosa llegará aquí en unas 35 horas a partir de ahora, pero es solo un tiempo estimado, es posible que llegue aquí justo después de 5 horas. Entonces, para asegurarnos de que los cazadores estén siempre listos para la pelea, los cazadores de alto nivel del frente no detendrán a ningún monstruo que esté por debajo del rango A para que los cazadores no aflojen y estén listos para luchar contra la marea de monstruos. El tiempo. Si detienen a todos los monstruos por sí mismos, los cazadores de los otros campamentos estarán tranquilos todo este tiempo y no podrán reaccionar adecuadamente si la marea de monstruos llega antes de lo que esperábamos. Durante el tiempo en que las vidas de cientos de miles de personas están en juego, no podemos ser descuidados, ¿verdad? Mark le dijo a Evan, quien tenía una expresión comprensiva en su rostro. Puede entender lo que Mark estaba diciendo, después de todo, si los campamentos de enfrente detienen a todos los monstruos por ellos, la gente de atrás no sentirá ninguna presión. En este caso, la mayoría de las personas de los otros campamentos defensivos no podrán reaccionar adecuadamente en caso de que la marea monstruosa aparezca aquí antes de tiempo. No tienes que preocuparte, incluso si nos encontramos con los monstruos, te protegeré. Soy un guardián confiable, ¿sabes? Cuando Mark vio que Evan estaba pensando profundamente después de escucharlo, le dio unas palmaditas en el pecho y dijo pensando que Evan le tiene miedo. Monstruos. Al escuchar a Mark, Evan solo sonrió y asintió con la cabeza. A unos 200 metros de nosotros hay un pequeño grupo de 4 lobos rango B. De repente Sophie saltó de uno de los árboles y les dijo. Vamos entonces, estaré al frente y atraeré su atención. Los ojos de Mark se iluminaron inmediatamente después de escuchar a Sophie y estaba listo para correr hacia adelante. Basta, Mark, dijo Sophie, y esta vez su voz era muy seria. Al escuchar a Sophie, Mark se detuvo y cuando la miró vio que tenía una expresión seria en su rostro. ¿Qué? Mark preguntó con voz confusa porque no entendía por qué ella hablaba tan en serio. Sophie ignoró a Mark y miró a Evan. Evan, no sé cómo pudiste unirte a la zona de rango B a pesar de ser un cazador de rango D, pero no creo que los profesores de tu academia te envíen aquí sin una buena razón. Durante la marea de monstruos, se nos asignará un área y tendremos que luchar lado a lado defendiendo esa área. Sé que aunque la gente de nuestro equipo no es normal, no quiero que ocurra ningún percance durante la marea de monstruos. Entonces, ¿puedes al menos decirnos algo sobre tu fuerza para que podamos trabajar juntos adecuadamente? Le dijo Sophie mientras lo miraba profundamente. Evan se sorprendió un poco cuando la escuchó, pero en realidad esperaba algo como esto cuando Edward les informó que trabajarían en equipos. Después de todo, para trabajar en equipo es necesario saber poco sobre tus compañeros. Por la forma en que David y los demás se hablan, es obvio que se conocen e incluso trabajaron juntos en el pasado. Además, no hay problema con su fuerza ya que todos están en el rango B. Él es el único que es nuevo en el equipo y además su rango de más es bastante extraño. No me malinterpretes, no te estoy menospreciando por ser un cazador rango D, solo te lo pregunto para que no pase nada malo durante la marea de monstruos, agregó Sophie cuando Evan no respondió de inmediato. No te preocupes, entiendo lo que estás diciendo y no tengo ningún problema con eso, dijo Evan y comenzó a caminar en la dirección en la que Sophie dijo que vio al grupo de lobos. Pero en lugar de contarle sobre mi fuerza, será mejor si simplemente se la muestro, ¿verdad? ¿Estás seguro? ¿Son 4 monstruos de rango B?, le preguntó Sophie a Evan mientras avanzaba hacia el grupo de lobos. Aunque pensó que Evan no es normal ya que pudo unirse a la zona de rango B con su rango actual, no puede evitar sentirse incómoda al pensar que quiere enfrentarse a la manada de lobos solo. No te preocupes, sé lo que estoy haciendo. Ya que trabajaremos juntos, será mejor que te muestre lo que puedo hacer para que podamos luchar contra la marea monstruosa adecuadamente, dijo Evan mientras se detenía a unos 100 metros de distancia. Los lobos. Ustedes quédense aquí y vean el programa, dijo Evan y avanzó solo. Mark intentó seguirlo en secreto, pero Sophie lo detuvo. Mark mostró una expresión abatida porque Sophie arruinó su oportunidad de mostrar cuán excelentes sus habilidades de guardia. David miraba todo como si estuviera viendo una película. Por otro lado, la mirada de Caleb estaba centrada en Evan. Por alguna razón, se sentía extraño y, a sus ojos, Evan se ve bastante varonil frente a 4 lobos de rango B solo. Evan sintió una mirada ardiente detrás de su espalda, e incluso sin volverse sabía a quién pertenecía esa mirada, pero decidió ignorarla por el momento. Cuando el grupo de 4 lobos vio que Evan venía hacia ellos, le gruñeron. 5W5555D5, 5 a 5D55 contra barra.
Los 4 lobos medían 2 metros de largo y 1 metro de alto, estaban cubiertos de un espeso pelaje verde y su boca estaba llena de dientes afilados. La saliva goteaba de sus bocas y miraban a Evan como si estuvieran mirando un trozo de carne deliciosa. Pero no lo atacaron de inmediato porque pueden ver a Sophie y a otros no muy lejos de su ubicación, por lo que esperaron a que Evan se acercara a ellos. Evan también entendía lo que pensaban los lobos, pero era demasiado vago para perder el tiempo con ellos. Mientras caminaba hacia ellos, apuntó con uno de sus dedos en su dirección y disparó una bala de sombra hacia uno de los lobos. Después de avanzar al rango C, todas sus habilidades recibieron un gran impulso en poder, especialmente sus habilidades relacionadas con el elemento sombra. La bala se movió como un rayo de luz negra y llegó ante el lobo que estaba parado frente al grupo en un instante. El lobo se sorprendió y rápidamente trató de hacerse a un lado, pero a pesar de que reaccionó rápidamente, la bala lo alcanzó justo en el hombro. Aullido. La sangre brotó cuando el lobo aulló de dolor. Al ver lo sucedido, los otros 3 lobos quedaron atónitos pero reaccionaron muy rápido. Partículas de viento verdes giraron a su alrededor mientras los 3 se convertían en rayos de luz verde y disparaban hacia Evan. Velocidad temporal. Los lobos eran muy rápidos debido al uso del elemento viento, pero después de activar la velocidad temporal, Evan pudo verlos fácilmente venir hacia él. A los ojos de David y otros, los 3 lobos llegaron ante Evan en un instante y lo atacaron con sus garras al mismo tiempo. Justo cuando pensaban que no sería capaz de esquivar el ataque, quedaron atónitos al ver a Evan inclinar su cuerpo y saltar lejos de la brecha de su ataque, evitando su ataque en el último momento. Al mismo tiempo, justo cuando saltaba, su sombra se expandió repentinamente y, como si se abriera una puerta a otra dimensión, junto con un hipopótamo gordo de color negro, una ola de agua llena de cuchillas afiladas salió de ella y envolvió a los 3 lobos. Que todavía estaban en el aire. Los 3 lobos fueron enviados alto al cielo junto con la ola de agua, y las afiladas hojas de agua cortaron sus cuerpos por todos lados, volviendo roja una parte de la ola de agua debido a su sangre. Cuando la ola de agua desapareció, los cuerpos de 3 lobos, que estaban al borde de la muerte con innumerables cortes en todo el cuerpo, caen del cielo. Todo pasó tan rápido que nadie pudo entender nada. Desde el momento en que los lobos corrieron hacia Evan hasta el momento actual, solo pasaron 5 segundos, pero los 3 lobos que corrieron hacia ella estaban acabados. Los ojos de Sophie y los demás estaban muy abiertos y se preguntaban de dónde venía este maldito hipopótamo gordo. Evan no se sorprendió al ver el estado de los 3 lobos. Aqua estaba en el rango B+, mientras que los 3 lobos estaban en el rango B, además, no estaban preparados para el ataque sorpresa de Aqua y fueron golpeados por uno de sus ataques más fuertes, por lo que a sus ojos, es completamente natural para esos 3 lobos resultar gravemente herido después de afrontar ese ataque de frente. Las piernas del primer lobo que se quedó atrás debido a la bala de sombra de Evan temblaban después de ver con qué facilidad 3 miembros de su grupo resultaron gravemente heridos y estuvieron al borde de la muerte. Aqua giró la cabeza y lo miró. Cuando el lobo vio que Aqua lo estaba mirando, quiso huir, pero antes de que pudiera huir, una luz de espada verde brilló ante sus ojos y su visión fue envuelta por la oscuridad. Evan miró el cuerpo sin cabeza del lobo mientras sostenía la espada de furia del viento. «Termínalos», dijo Evan sin mirar atrás. Al escuchar a Evan, Aqua abrió la boca y un cañón de agua presurizada se disparó hacia los 3 lobos que yacían en el suelo gravemente heridos. Cuando el cañón de agua los golpeó, los cuerpos de los lobos salieron volando y su fuerza vital desapareció por completo. «Vuelve», dijo Evan y Aqua desapareció en su sombra una vez más. Después de retirar a Aqua, Evan miró a Sophie y a los demás y vio que sus bocas todavía estaban bien abiertas. «Espero que este pequeño espectáculo haya sido suficiente para darte una idea aproximada de mi fuerza». Finalmente salí, gritó Elystraea mientras miraba al cielo. «Niños de la marina, todavía tienen 1000 años si quieren detenerme, jajaja», dijo Elystraea mientras se ponía las manos en la cintura y se reía como una niña arrogante que acaba de engañar a sus padres. Después de ver algunos de los recuerdos que recibió de uno de sus clones de esencia, quiso ir al Imperio Gena, el imperio gobernado por Baphomet, para obtener respuestas a algunas de sus preguntas. Pero justo cuando intentaba usar el teletransportador para ir allí, algunos de los funcionarios de alto rango de su imperio insisten en ir con ella. ¿Su razón para ir con ella? No fue porque quisieran discutir algo con los funcionarios del Imperio Gehenna, sino porque sabían que su reina es como una niña problemática a la que le gusta causar problemas. Tenían miedo de que si la dejaban ir sola, podría comenzar una guerra con el Imperio Gehenna por algunas razones tontas.
Pero Eilistraea se mostró reacia a traerlos con ella porque no estaba segura de lo que sucedería allí. Teniendo en cuenta las respuestas que quería, sabía que existía la posibilidad de que tuviera que darle una paliza a Baphomet antes de que él le contara todo. Si va sola, tiene suficiente confianza para mantenerse a salvo, pero si los trae con ella, no estaba segura de mantenerlos a salvo si algo malo sucediera. Aunque sus funcionarios no son débiles y muy poderosos, todavía están entrando en el territorio de Baphomet. Les resultará muy difícil escapar de allí si Baphomet decide utilizar toda la fuerza de su ejército. Eilistraea les dijo que iba allí solo para conversar, pero no la escucharon y se mostraron firmes en su decisión de ir con ella. Querían ir con ella por lo que pasó la última vez cuando salió sola. La última vez, después de decir que iba a dar un paseo, fue al Bloodmoon Empire, el imperio gobernado por Alistair Nightfall, también conocido como el Monarca de Sangre. Después de ir allí, derrotó a algunos vampiros de alto rango en nombre del combate. Ella abusó completamente de su regeneración y los golpeó una y otra vez hasta que se rompieron por completo. Aunque es un incidente de hace 10 años, todos esos vampiros todavía sufren un trauma. Después de este incidente, Alistair Nightfall estaba tan enojado que casi inició una guerra con los elfos. Ahora dice que va a hablar con Baphomet. Serán idiotas si creen en ella. No quieren que ella inicie una guerra con los demonios. Al ver lo firmes que eran sus funcionarios, Eilistraea decidió retrasar su viaje e ir al Imperio Gehenna en secreto. Después de más de 20 días, finalmente puede escaparse y ahora se dirige al Imperio Gehenna. Después de volar durante algún tiempo, Eilistraea aterrizó en una zona apartada cerca de una montaña. El área estaba completamente aislada y nadie conoce este lugar aparte de Eilistraea. Había una cueva en el centro de la montaña donde acababa de aterrizar. Esos pequeños todavía están protegiendo la formación de teletransportación, pero no saben que su reina es mucho más inteligente que ellos, y ya prepararon una formación de respaldo por si acaso, dijo Eilistraea mientras sonreía y entraba a la cueva. Justo cuando entró en la cueva, apareció una formación en el suelo y un estallido de luz plateada brilló desde la formación que cubría todo su cuerpo. Eilistraea se quedó allí y dejó que la luz plateada escaneara su cuerpo, era la formación de seguridad que creó en caso de que alguien que no fuera ella entrara a la cueva. Si alguien que no sea ella entra a la cueva, será teletransportado fuera de aquí y se sellará la entrada de la cueva. Después de 5 segundos, la formación en el suelo desapareció y toda la cueva se iluminó. Cuando la cueva se iluminó, apareció ante Eilistraea un lugar perfectamente decorado que parece una sala VIP. Eilistraea avanzó hacia un área más profunda de la cueva y llegó ante una pequeña habitación. Después de llegar a la habitación, infundió algo de su maná en la puerta cerrada. Justo cuando infundió su maná, la puerta cerrada de la habitación se abrió y un círculo de teletransportación apareció ante su vista. Usando este círculo de teletransportación, puede ir directamente a la capital del Imperio Gehenna, donde suele alojarse Baphomet. Muy pocos pueblos tienen el privilegio de teletransportarse directamente a la capital de otro imperio y Eilistraea es definitivamente uno de ellos. Por supuesto, todavía existen algunas restricciones, como que no puede traer más de 3 personas usando este teletransportador. Esta restricción se colocó para que no pueda usar esta formación para enviar su ejército a otra nación. Eilistraea estaba en el centro de la formación mientras una brillante sonrisa aparecía en su rostro. Después de hablar con Baphomet debería salir a caminar. Han pasado alrededor de 10 años desde la última vez que salí a caminar, murmuró Eilistraea mientras el círculo de teletransportación se activaba. Debería ir a la Nación Dragón y jugar con esos orgullosos bastardos. El círculo se activó y una luz blanca brillante cubrió toda la habitación. Cuando la luz se apagó, Eilistraea desapareció de la habitación. En la ciudad capital del Imperio Gehenna, Baphomet estaba sentado en su salón del trono mientras Zaganad le informaba sobre el progreso del proceso de ruptura del sello del Reino de las Sombras. Según el informe que recibió, Malpasar está haciendo un gran trabajo y no pasará mucho tiempo antes de que se rompa el sello del Reino de las Sombras. Mientras escuchaba el informe de Zaganad, Baphomet de repente sintió algunas fluctuaciones de energía provenientes de la sala especial de teletransportación del castillo. 55Z55C5D5, 5Z55C5Y. ¿Quién es tan estúpido como para teletransportarse aquí sin mi permiso? Una luz fría pasó por los ojos de Baphomet mientras enfocaba sus sentidos en la sala de teletransportación. Pero su rostro no puede evitar ponerse rígido cuando vio quién es la persona que se teletransportó aquí. Al ver a esta persona, solo un pensamiento vino a la mente de Baphomet.
El problema está aquí. ¿Por qué está aquí esta mujer problemática? Baphomet gritó dentro de su mente sintiendo que le empezaba a doler la cabeza justo después de verla. Maestro, ¿hay algún problema? Preguntó Zaganat cuando vio que Baphomet de repente parecía preocupado. Esa mujer maníaca está aquí, dijo Baphomet mientras se frotaba las sienes. Puede tratar con cualquiera, pero cuando se trata de Ilistraea está completamente indefenso. Esa mujer es una completa maníaca a la que le encanta causar problemas a la gente. Escuchó sobre tantos incidentes que causó Ilistraea que a veces se pregunta si ella es una diablesa disfrazada de elfa. Al escuchar que la mujer estaba aquí, Zaganat comprendió instantáneamente que su maestro estaba hablando de la reina elfa. Ella está en la sala de teletransportación. Ve y llévala hasta aquí, dijo Baphomet mientras agitaba las manos. Zaganat asintió con la cabeza después de escuchar a Baphomet y rápidamente salió de la habitación. Estamos muy cerca de romper el sello en el reino de las sombras, ¿por qué esta mujer problemática está aquí en este momento? Baphomet murmuró y suspiró. 5 minutos más tarde, la puerta de la sala del trono se abrió de golpe. Ha pasado un tiempo, pequeño Bap y líneas negras aparecieron en el rostro de Baphomet después de escuchar cómo lo llamaba Ilistraea, pero se contuvo y miró a la hermosa elfa que le sonreía como si fueran mejores amigos. Zaganat caminaba detrás de ella y, por alguna razón, parecía como si hubiera envejecido 10 años en los 5 minutos que pasó con Ilistraea. ¿Por qué estás aquí, Ilistraea? Ara, soy tu invitada y ni siquiera estás pidiendo agua de vida ni nada, dijo Ilistraea ignorando por completo la pregunta de Baphomet y sentándose en una de las sillas. No tenemos agua de vida, ¿quieres un poco de rocío demoníaco? Preguntó Baphomet no sorprendido por el extraño comportamiento de Ilistraea. ¿Rocío demoníaco? ¿Es mejor que el rocío de montaña? Ilistraea preguntó con ojos brillantes. Depende de tu paladar. Oh, entonces no lo quiero, dijo Ilistraea mientras sacudía la cabeza, el nombre rocío demoníaco no le suena atractivo. Después de que Ilistraea rechazara el rocío demoníaco, la habitación quedó en silencio. Aunque normalmente se miraban el uno al otro, Zaganat puede sentir un aura opresiva saliendo de ambos. No debería haber entrado a la habitación después de traer a esta mujer aquí, dijo Zaganat mientras lloraba por dentro. Entonces, ¿por qué estás aquí? Después de que Ilistraea no habló nada, Baphomet preguntó una vez más. Si digo que solo vengo aquí para verte, ¿me creerás? Dijo Ilistraea mientras sonreía un poco. No creo que estemos lo suficientemente cerca como para que vengas a verme sin ningún motivo. Así que dilo ya, ¿por qué estás aquí? Dijo Baphomet en un tono un poco más frío. Bueno, tienes razón. No somos lo suficientemente cercanos como para visitarte sin ningún motivo. Vengo aquí porque quiero saber algo, dijo Ilistraea mientras sacaba una pajita y un cartón de jugo. Metió la pajita en la caja y comenzó a beberla, luego, aparentemente recordando a Baphomet, lo miró y, mientras le hacía señas, le preguntó si él también quería una. Los ojos de Baphomet temblaban violentamente y no quería nada más que expulsar a Ilistraea de su imperio, pero recordando su personalidad, respiró hondo y sacudió la cabeza. Al ver que no quiere un cartón de jugo, Ilistraea se encogió de hombros y tomó un gran sorbo de jugo con la pajita. ¿Estás enviando tus clones de esencia a diferentes mundos inferiores? De repente, Ilistraea preguntó en tono casual mientras seguía bebiendo el jugo. Baphomet arqueó una ceja cuando escuchó a Ilistraea. Él no le contó a nadie sobre este asunto, por lo que se preguntaba cómo se enteró ella. Pero no es algo nuevo, y muchas personas intentan enviar sus clones de esencia a mundos inferiores, por lo que Baphomet no lo negó y asintió con la cabeza. 55R5Q5, 505, 75R5, 5. ¿Tienes un problema con eso? ¿Por qué tendría problemas con eso? Ilistraea dijo mientras apoyaba su cabeza en la palma de su mano. Me sorprende que hayas podido pasar las restricciones del mundo. Deberías ser la última persona en sorprenderse con esto, dijo Baphomet, y una energía de color rojo oscuro se reunió en la palma de su mano. Justo cuando la energía apareció alrededor de su palma, el espacio a su alrededor comenzó a temblar. El concepto de mi energía demoníaca es destrucción. Es todo lo contrario de tu energía natural. Con su ayuda, destruir algunas de las restricciones es un juego de niños para mí, dijo Baphomet, y la energía alrededor de su palma desapareció. Después de que la energía alrededor de su palma desapareció, Baphomet volvió a mirar a Ilistraea. No sé qué intentas hacer al hacer estas preguntas, pero será bueno si vas directo al grano.
No tengo tiempo para hablar contigo en todo el día. Elystraea miró a Baphomet por un tiempo sin hablar, después de un minuto abrió la boca y le hizo una simple pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué envías tus clones de esencia a mundos diferentes? En los recuerdos de su clon de esencia, lo vio luchando contra 3 monstruos que parecían muertos vivientes en las sombras. Casualmente, Baphomet también envió su clon de esencia a ese mundo hace unos años. Ella quería confirmar si él sabía acerca de esos monstruos o si está relacionado con ellos de alguna manera. Al escuchar la pregunta de Elystraea, Baphomet quedó confundido. Aunque ella actúa como una niña, él sabía que es muy inteligente y, considerando su mente, está seguro de que ya puede adivinar por qué está enviando sus clones de esencia a mundos diferentes. Pero al mirar su rostro serio, supo que ella no estaba tratando de hacerle perder el tiempo y realmente quería saber la respuesta a esta pregunta. Si puedo despedirla con solo responder esta pregunta, no creo que sea un mal negocio, pensó Baphomet mientras miraba a Elystraea. Además, estoy seguro de que ella ya sabía el motivo. Pero parece que quiere confirmar algo. No hay ninguna razón especial para que envíen mis clones de esencia a mundos diferentes. Como todos los demás, solo quiero aumentar el potencial de mi ejército, influyendo en algunas personas talentosas de los mundos inferiores para que evolucionen hasta convertirse en demonios durante su ascensión. Baphomet dijo mientras mostraba una sonrisa tranquila y continuó. Dado que no hay nadie más que yo que pueda atravesar las restricciones del mundo, será un desperdicio para mí no aprovechar esta oportunidad. Al escuchar a Baphomet, Elystraea lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Es esta la única razón? ¿Qué otras razones puedo tener además de esta? No es que haya tesoros preciosos en los mundos inferiores, ¿verdad? Dijo Baphomet mientras se encogía de hombros. Al escuchar a Baphomet, Elystraea se sumió en sus pensamientos. Antes de ver esos 3 monstruos que parecen muertos vivientes en las sombras, también supuso que él está enviando sus clones a mundos inferiores para influir en las personas para que evolucionen como demonios. Pero después de ver esos 3 monstruos no puede evitar sospechar que él está relacionado con esos 3 monstruos, razón por la cual vino aquí para preguntarle personalmente. Pero ahora que Baphomet dice que está enviando sus clones solo para aumentar el número de su ejército, Elystraea sabía que estaba diciendo la verdad. La razón por la que sabía que él estaba diciendo la verdad es porque en este mundo nadie puede mentir frente a ella. Incluso si alguien miente, ella puede saberlo con solo una mirada debido a una de sus habilidades. Nadie sabía que Elystraea tenía una habilidad llamada Ojo de la Verdad. Gracias a esta habilidad, puede saber si alguien dice la verdad o no con solo una mirada. Y cuando Baphomet hablaba antes, ella estaba usando esta habilidad todo el tiempo para ver si decía la verdad o no. Sorprendentemente, Baphomet no mintió antes y solo quiere aumentar el potencial de su ejército trayendo aquí a personas talentosas de los mundos inferiores. ¿Significa que no tiene nada que ver con esos 3 monstruos que eran iguales a los no muertos de las sombras? Elystraea pensó con el ceño fruncido. Ella realmente está aquí para confirmar algo, pensó Baphomet mientras entrecerraba los ojos al verla sumida en sus pensamientos. Tenía verdadera curiosidad por saber qué quería confirmar Elystraea al saber qué está haciendo con sus clones. Incluso después de pensar durante un minuto entero, Elystraea no pudo llegar a ninguna conclusión. Al final, miró a Baphomet una vez más y le hizo otra pregunta. ¿Estás haciendo algo relacionado con el monarca de las sombras? Al escuchar a Elystraea, Baphomet se sorprendió por dentro, pero su expresión no cambió hacia afuera. 5O5R5Q5505C5R5. 5P5. ¿Qué quieres decir? Preguntó Baphomet, pensando que Elystraea sabía sobre el reino de las sombras. Aunque su expresión no cambió, con su mirada sincera, Elystraea aún pudo ver sus emociones inestables después de escuchar su pregunta anterior. Realmente está haciendo algo relacionado con el monarca de las sombras, pensó Elystraea después de ver sus emociones inestables. Pero a pesar de que está haciendo algo, no creo que esté relacionado con esos 3 monstruos que vi en mis recuerdos clonados de esencia o con los mundos inferiores a los que está enviando sus clones. Si no me equivoco, está enviando sus clones a mundos inferiores para aumentar el potencial de su ejército mientras busca algo relacionado con el monarca de las sombras aquí en el mundo superior. Innumerables pensamientos pasaron por la mente de Elystraea en menos de un segundo y se organizó. Toda la información que tiene Lyret me informó que Baphomet envió a Malpasar a algún lugar en una misión secreta. ¿Podría estar relacionado con el monarca de las sombras? Pensó y volvió a mirar a Baphomet, quien la miraba con cara de confusión, pero sus emociones aún eran inestables.
Como sea, no es que él sea el único que busca cosas relacionadas con ese bastardo, después de todo, nadie sabe siquiera cómo murió en ese entonces, pensó Ilistraea cuando algunos recuerdos desagradables del pasado vinieron a su mente. Nada, ya que respondiste mi pregunta, me iré ahora, dijo Ilistraea y se puso de pie. Baphomet quedó atónito por un momento, pero luego suspiró aliviado pensando que ella no sabe que él tiene la ubicación del reino de las sombras. Ilistraea no preguntó nada más porque a ella realmente no le importa lo que él esté buscando. Ella vino aquí para confirmar si él tiene algo que ver con esos tres monstruos que parecían muertos vivientes en las sombras. Y ahora que confirmó que él no es pariente de ellos, es demasiado vaga para entrometerse en sus asuntos. En lugar de quemarse el cerebro aquí, también podría ir a la tribu de los dragones y jugar con esos orgullosos lagartos. Oh, claro, de repente Ilistraea se detuvo y miró a Baphomet, ya que respondiste todas mis preguntas, déjame darte un consejo. Baphomet no dijo nada y solo la miró esperando que continuara. Sé que estás haciendo algo relacionado con el monarca de las sombras. Baphomet entrecerró los ojos cuando escuchó a Ilistraea. Ya no me mires así. Sinceramente no me importa lo que estés haciendo, pero te aconsejo que dejes de hacer todo lo que esté relacionado con Shadow Monarca. Aunque ese tipo ya está muerto, su muerte fue muy misteriosa. Nadie sabe qué pasó en ese momento, así que si no quieres encontrarte con un peligro oculto simplemente deja de hacer lo que intentas hacer, dijo Ilistraea mientras miraba. En Baphomet en serio. Al escuchar a Ilistraea, Baphomet pensó en la anormalidad del reino de las sombras que ocurrió hace unos días. Pero todavía no entiende por qué Ilistraea quería que dejara de hacer todo lo relacionado con el monarca de las sombras. Hasta donde él sabía, a ella realmente no le importan otras personas, por lo que tenía mucha curiosidad por saber por qué le estaba dando este consejo. ¿Hay alguna razón especial por la que me das este consejo? Al escuchar a Baphomet, Ilistraea lo miró durante un rato sin decir nada. Justo cuando Baphomet pensaba que no iba a responder, Ilistraea abrió la boca y dijo. Simplemente no quiero ver un incidente similar a Eternal Night una vez más. Al escuchar a Ilistraea, el cuerpo de Baphomet tembló al recordar los detalles del evento más notorio de la historia. La Noche Eterna es el evento más notorio de la historia. Y el responsable de este evento fue el monarca en la sombra. Frozen Monarchy es el nombre del imperio que gobierna Winterclaw. Hay muchos países bajo el gobierno de una monarquía congelada. Cada país bajo una monarquía congelada está gobernado por una raza diferente, y los gobernantes de estas razas son los subordinados de Winterclaw. Nictopia solía ser uno de los países bajo el dominio de la monarquía helada y también el lugar donde solían vivir los Frostwraiths. Nictopia era uno de los países más fuertes bajo la monarquía helada porque los espectros helados eran más fuertes que las razas promedio del mundo. Pero todo esto es cosa del pasado porque, en la actualidad, no hay ni un solo espectro helado que esté vivo. Toda la raza de los espectros helados ya está extinta y la razón es el monarca de las sombras. Nadie sabe la razón, pero un día el monarca de las sombras llegó a Nictopia y, usando una de sus habilidades, bloqueó todo el país para que nadie pudiera escapar de allí. Después de que encerró a todo el país, ese día tuvo lugar el evento más notorio de la historia. Nadie sabe qué hizo el espectro de las heladas para enojar al monarca de las sombras de esta manera, pero ese día, el monarca de las sombras masacró a toda la raza de los espectros de las heladas sin ayuda de nadie. Más de 50 millones de espectros helados vivían en Nictopia, pero ninguno de ellos sobrevivió. El mundo entero quedó conmocionado por este incidente porque era la primera vez que sucedía algo así en la historia del mundo donde una raza entera fue masacrada por una sola persona. Este fue también el incidente que reveló el verdadero poder del monarca de las sombras. Antes de este incidente, todo el mundo solía pensar que el monarca en la sombra es el más débil entre los 5 monarcas porque, a diferencia de ellos, no tenía un imperio sobre el que gobernar y siempre mantenía un perfil bajo y no se reunía con nadie. A diferencia de otros monarcas que mostraron sus poderes en muchas ocasiones, el monarca en la sombra nunca mostró su poder antes de este incidente. La gente incluso comenzó a sospechar que el monarca de las sombras ni siquiera tiene una sola habilidad porque nadie nunca lo vio usando una habilidad. Pero el día que atacó Nictopia, el mundo entero quedó en shock. Naturalmente, fue un gran incidente porque el monarca en la sombra estaba atacando a un país por primera vez, por lo que atrajo la atención de todas las potencias de todo el mundo, incluidos los otros 4 monarcas. Cuando se enteraron, todos fueron a ver qué pasaba allí. Al principio, no esperaban mucho, después de todo, de lo que sabían que el monarca en la sombra atacó a todo el país solo.
Incluso otros monarcas pensaron que estaba haciendo todo esto solo para llamar la atención porque ni siquiera ellos estaban seguros de atacar a un país entero solos y destruirlo. Pero cuando llegaron allí y vieron lo que estaba sucediendo en Mictopia, que estaba cubierta por un velo negro, el alma de cada persona que llegó allí se estremeció de miedo. Incluso Eilistraea y otros monarcas quedaron conmocionados al llegar allí. Esperaban ver al monarca de las sombras librando una amarga lucha contra el ejército de espectros helados. Pero lo que vieron fue una masacre. Una masacre cruel en la que monstruos negros que tienen el mismo aspecto que los espectros de hielo se comían vivos a los espectros de hielo. Lo que fue aún más impactante fue el hecho de que esos espectros de escarcha negra atacaban sin ninguna preocupación por su seguridad. Estaban ignorando todos los ataques de los espectros helados y se los comían vivos. Y como si esto no fuera suficiente, tan pronto como cualquier espectro de hielo muera, un espectro de hielo negro emergerá de su cuerpo a medio comer y comenzará a atacar a otros espectros de hielo. Después de recibir la noticia de que el monarca de las sombras está atacando a Mictopia, Wintercloud fue allí para ver el programa donde sus subordinados harán rappel para alejar al monarca de las sombras. Después de todo, ni siquiera él tiene la confianza suficiente para luchar solo contra toda la raza. Pero cuando vio la cruel masacre en la que sus subordinados estaban siendo devorados vivos, se enojó tanto que atravesó directamente el velo que el monarca de las sombras puso sobre Mictopia para detenerlo. Wintercloud hizo todo lo posible para detenerlo, pero al final, el monarca de las sombras también lo golpeó y resultó gravemente herido. Después de herir a Wintercloud, el monarca de las sombras no se detuvo y en solo una noche todo el país de Mictopia se convirtió en la tierra de los muertos. Al final de la masacre, todos los espectros helados fueron asesinados y el país entero se llenó de millones de monstruos negros que estaban arrodillados ante el monarca de las sombras. Fue el día en que el mundo entero vio el verdadero poder del monarca de las sombras. Pero lo que los sorprendió profundamente fue lo último que hizo antes de irse. Al mirar a los millones de espectros de escarcha negra que estaban arrodillados ante él, no mostró ninguna emoción y solo pronunció 3 palabras. Aniquilación eterna del alma. Por alguna razón, cuando la gente escuchó esas palabras, sintieron un escalofrío recorrer su columna vertebral y al segundo siguiente millones de monstruos arrodillados ante el monarca de las sombras comenzaron a gritar de agonía. Cuando la gente vio a esos monstruos marchitándose en agonía, sus ojos temblaron de miedo. Todos los que estaban presentes allí eran una potencia, por lo que inmediatamente entendieron lo que estaba sucediendo. Después de que el monarca de las sombras dijera esas 3 palabras, las almas de esos monstruos negros estaban siendo aniquiladas. Pero lo más horrible fue que, después de que su alma fuera completamente destruida, un poder extraño la reconstruiría y luego su alma sería aniquilada una vez más. Era un ciclo interminable de dolor en el que su alma era aniquilada una y otra vez. Después de decir esas 3 palabras, el monarca sombra salió de allí sin mirar a las personas que estaban allí reunidas. Pero incluso después de que él se fue, esos monstruos negros siguen sufriendo. 555555 el.c55, nadie intentó hacer nada para detenerlo, incluidos los monarcas, porque temían que el monarca en la sombra pudiera hacer lo mismo con su gente. El ciclo de tormento de los monstruos negros duró mucho tiempo y solo terminó cuando el monarca de las sombras murió en el futuro por razones desconocidas. Aunque Eilistraea solo le estaba recordando a Baphomet, todavía no puede evitar estremecerse al recordar cómo esos monstruos negros fueron atormentados durante mucho tiempo. Aunque no nació en ese momento, Baphomet también se enteró del incidente de la noche eterna. No estaba seguro de si lo que leyó en la historia es real o no, pero no tomó el consejo de Eilistraea a la ligera y asintió con la cabeza. Lo tendré en cuenta, le dijo a Eilistraea, quien salió de allí volando directamente hacia la tribu de los dragones.